de Santa, de Chimbote, por esta invitación. Es un gusto para mí dirigirme para los presentes. Tengo entendido de que es una población principalmente estudiante de medicina, ¿no? Si hubiera algún médico, bienvenido. Si hubiera algún estudiante de pregrado o primer año, voy a hacer esta sesión pensando siempre en los estudiantes de primeros años, ¿ya? Quizás algunos todavía no llevan el curso, quizás otros ya lo llevaron. Entonces, voy a hacer un curso, voy a hacer una introducción. Sé que hay varios cursos, como ven en la parte inferior izquierda de la pantalla, que hablan sobre la relación médico-paciente, semiología de eh, cuatro, cuatro regiones, perdón, cuatro sistemas, incluido una región, que es la abdominal, una de las más frecuentes que se ven en las rotaciones de semiología. Bueno, ante todo, bienvenidos a cada uno de ustedes. Cualquier duda que tengan, sí, lo pueden hacer en el chat, pueden levantar la mano y lo podemos conversar, ¿ya? Y sí, yo soy egresado de la Facultad de Ciencias Físicas. Tengo una, tengo una especialidad ya como físico médico. Eh, y bueno, vamos a ver cómo nos va el día de hoy. Cualquier cosa, por favor, bienvenido sea la duda. Voy a hacer lo más didáctico posible, ya voy a hacer lo más didáctico posible. Siempre trato de que mis sesiones, mis clases, mis charlas sean lo más didáctico. La idea es que nadie se aburra, sino que se enganche en el tema. Bueno, para empezar, la semiología, ustedes o la mayoría de los estudiantes de medicina lo van a llevar esto como un curso. La verdad desconozco en qué año. Bueno, algunas universidades lo llevan en tercer año, otros desde segundo año. Pero, ¿qué tenemos que rescatar de acá? Que la semiología es la base de todo médico. Estudiante de medicina o médico de medicina que no haga una buena semiología a su paciente, muy difícil va a llegar a un diagnóstico, peor va a llevar un tratamiento, ¿no? Vamos a ser médicos malos que a cualquier dolor le vamos a dar un analgésico, a cualquier dolor de barriga le vamos a dar un antibacteriano, y no es así, no es así, ¿eh, chicos? Eh, bueno, para empezar, la palabra semiología, ¿sí? Es una palabra que significa, o viene del griego, que es el semellón, que significa signo, y logos, que ustedes saben que es estudio o tratado. Entonces, en términos sencillos, no es más que el estudio de signos y síntomas, ¿no? Entonces, aquí viene la primera duda, ¿no? ¿Qué es un signo? ¿Qué es un síntoma? ¿No? Muchos estudiantes a veces me preguntan, eh, ¿y la fiebre qué es? Un signo o síntoma, ¿no? El dolor, ¿qué es una fiebre y un síntoma? Entonces, vamos a ver en el transcurso de la ponencia que hay algunas palabras, hay algunas manifestaciones clínicas que pueden ser signos o pueden ser síntomas. Inclusive pueden ser ambos, ¿ya? Y les voy a explicar por qué. ¿Ya? Yo les voy a explicar por qué. Entonces, todas las manifestaciones que el paciente presente le diga a su médico, o lo que el médico le va encontrando en la entrevista médica, eso se llama manifestaciones clínicas, que nosotros vamos a separar en signos y síntomas. Algunas personas, algunos médicos lo llaman la clínica, ¿ya? No hay ningún problema. La clínica es lo mismo que manifestaciones clínicas, es lo mismo que signos y síntomas, pero hay que saber diferenciarlos para poder nosotros organizar mejor nuestros síndromes, para organizar mejor nuestra presunción diagnóstica. Se van a dar cuenta que hay muchos casos clínicos en el que el 99%, el 98% es puro semiología, ¿ya? Por ahí podemos hacer alguno o solicitar algún que otro estudio, pero netamente. Es más, les voy a mostrar un caso clínico que me llegó hace unas 2 o 3 semanas, ¿ya? Y se van a dar cuenta que es todo es signos y síntomas, nada más, ¿ya? Entonces, para empezar, ya habíamos dicho, la semiología lo que vamos a estudiar son los signos y síntomas, ¿ya? Recuerden que el trabajo del médico no solamente es anotar los problemas que el paciente te dice, sino que nosotros buscar quizás otras manifestaciones que quizás el paciente no te lo dijo en el momento, o se olvidó. Entonces nosotros
vamos a tener esa presunción continuamente en nuestro paciente. A nuestro paciente, desde que llega a la consulta médica, nosotros ya lo estamos observando, ya estamos haciendo un examen físico en realidad, con la visión, ¿ya? Entonces, toda enfermedad se va a manifestar con signos y con síntomas. Pero ¿cuál es la diferencia entre un signo y un síntoma? Muchos de los docentes lo dicen de manera sencilla. A ver, el signo es lo que tú ves, es lo que observas en la exploración física, es lo que tú observas en la entrevista, es lo que tú observas, es la primera impresión. ¿Qué ves? A ver, de qué color es su piel, de qué color son sus escleras, cómo camina, si hace se queja de algo. Entonces, todo lo que el médico ve, todo lo que puede observar, se puede analizar con los sentidos, ¿no? Principalmente los cuatro, menos el gusto. Nosotros no usamos el gusto. Eh, ya, muy bien, pensé que estaban haciendo una pregunta. Entonces, todo lo que el médico puede observar así de sencillo, eso se llama signo, ¿no? Le vamos a agregar el término clínico. Entonces, los signos clínicos. Es por eso que los signos vitales lo toma la persona, toma el médico, la enfermera, el técnico, ¿no? Principalmente los signos vitales. Pues se llama signo, es porque tú lo puedes medir, lo puedes le puedes dar un valor a eso. Y el síntoma es lo que el paciente pues, va a llegar y te va a decir, doctor, ¿sabe qué? Me duele aquí en el pecho, ayer me caí, me duele acá, siento cosquilleo, siento una punzada, me arde el estómago, siento todo lo que te dice el paciente es subjetivo, ¿ya? Entonces, eso se llama síntoma. Ahora, ¿qué pasaría si el paciente te dice, sabe qué? Parece que he tenido fiebre, he tenido alza térmica, estaba muy caliente, pero tú cuando le tomas la temperatura, te das cuenta que esa persona correctamente te estaba diciendo, bueno, sí, efectivamente tenía 38.2, por ejemplo, grados, entonces sí tenía una fiebre, entonces en ese momento tú puedes diferenciarlo como una alza térmica a lo que te diga el paciente, ¿ya? Es una alza térmica y puedes tomarlo como fiebre a lo que tú estás midiendo, ¿ya? Pero si el paciente viene y te dice, ¿sabe qué, doctor? He tenido fiebre porque me lo he calculado en tal día, he tenido fiebre y sigo teniendo fiebre ayer, a ver, y hoy día sigo volviendo a tener fiebre, esa fiebre sigue siendo un síntoma, pero tú lo estás corroborando. Tú lo estás corroborando en ese momento, también es un signo, ¿ya? Entonces van a encontrar manifestaciones clínicas que pueden ser o signo o pueden ser síntomas, ¿ya? Quítense esa idea de la cabeza de que algo siempre va a ser síntoma o algo siempre va a ser signo. ¿Ya, chicos? Muy bien. ¿Hasta acá alguna pregunta? Si hubiera alguna pregunta, seguimos. No se olviden que este curso va a quedar, si no me equivoco, creo que se va a subir a las redes sociales y todo eso, así que, pero tienen que permanecer en estas sesiones. Creo que al final ya el organizador les va a dar algunas pautas sobre este evento. Este no es la única charla, es la primera, por eso que no me voy a meter muy a fondo con otros temas de semiología, ¿ya? Sigamos. Entonces, justamente, ¿a qué iba? Iba a esto. ¿Qué son signos y qué son síntomas? Por ejemplo, el síntoma por el que los pacientes más van a consulta médica es por el dolor. Muy pocas personas se van por escalofríos, muy pocas personas se van por náuseas. ¿Por qué? Porque lo que hacen erróneamente estos pacientes es ir a la farmacia, consumir algo para la tos, consumir algo para los escalofríos, consumir algo para la fiebre, para los mareos, pero por eso no van los pacientes. En realidad tendrían que irse para cualquier anomalía o para algún control, o aunque no tenga nada, siempre tiene que tener una continua visita al médico, ¿no? Para prevenir enfermedades. Una persona no tiene que ir al médico solamente cuando esté enferma, ¿no? Lo esencial sería de que ese paciente se lo controle desde antes que tenga la enfermedad, lo que se llama la medicina preventiva, ¿no? Es la medicina que previene cualquier tipo de enfermedad, pero lamentablemente nosotros tenemos una ideología errónea, ¿no? Que cuando nos enfermamos voy al médico solamente. Como estoy gordo, sí, pero no me duele el pecho. Estoy gordo, sí, pero todavía puedo correr. Estoy gordo, pero todavía no me duele la cabeza. Estoy gordo, pero no, normal, estoy bien, dicen, estoy bien, estoy sano.
pero no se dan cuenta que pueden estar generándose un problema crónico. ¿Qué es un problema crónico? Una enfermedad crónica. Es una enfermedad que tú tienes, que puedes convivir con la enfermedad, pero de aquí a unos años ya no vas a dar, ya tu cuerpo se va a descompensar. Entonces te vas al médico, pero ya te vas cuando estás mal. Entonces nuestra misión también como médicos es prevenir la enfermedad de los pacientes, ¿ya? Entonces acá tenemos, por ejemplo, el síntoma que es el dolor. Entonces uno puede preguntarse, ¿y el dolor puede ser un signo? Claro que puede ser un signo clínico. Cuando tú empiezas a examinar, que vamos a verlo más adelante, cuando uno empieza a examinar al paciente, hay cuatro pasos en la exploración física, que es la impresión, la palpación, la percusión y la ocultación. Dentro de la palpación o dentro de la percusión, tú puedes generarle dolor al paciente. Entonces uno puede poner en su signo clínico que el paciente presenta dolor a palpación, el paciente presenta dolor a palpación superficial, a palpación profunda. Entonces, en este caso, el dolor también podría ser un signo. A eso iba con lo que síntoma y síntoma no se van a separar, perdón, signo y síntoma no se van a separar siempre. Tenemos la fiebre, porque el paciente va a decir, ¿sabe qué? He tenido fiebre, he tenido tos, he tenido náuseas. El paciente no te va a decir, por ejemplo, tengo las escleras de color azul. Muy pocas veces, perdón, escleras de color amarillenta. ¿No? Muy pocas veces se ve eso, ¿no? El paciente se puede ver y puede decir, sí, tengo mis escleras de color amarillentas, entonces ya es un síntoma, porque te lo está diciendo el paciente, ¿ya? Pero muy pocas veces el paciente pues nota estos conceptos. O te lo dice de otra manera, ¿no? Te lo dice, ¿sabe qué? Siento que mi brazo se está hinchando, ¿no? Y quizás por ahí pueda ser un edema. Tú cuando lo revisas, si tú lo revisas, ya te das cuenta que ese es un signo, el edema, etcétera, etcétera. Quizás acá en este momento hay estudiantes que desconocen estos términos. La intención no es tampoco que en este momento vas a aprender todos los términos, sería espectacular que lo hagas, pero quiero que entiendas en sí que los términos médicos los vamos a separar en signos y síntomas dependiendo si el paciente me lo dice o si tú lo encuentras en la historia clínica. ¿Qué pasaría si tú pides un estudio de gases arteriales, pides un hemograma, pides una tomografía? En ese momento tú no estás viendo al paciente directamente, pero queda registrado sus datos en ese documento. Entonces, cuando tú ves ese documento y ves, por ejemplo, que el paciente tiene una hemoglobina disminuida o tiende a la disminución o tiende a la anemia, entonces eso también viene a ser un signo y es más, eso se puede convertir en un problema de salud. Ese es otro término que muy pocas veces se explica. Un problema de salud puede ser un signo o un síntoma. Un problema de salud puede ser la fiebre. Un problema de salud puede ser la cianosis. Un problema de salud puede ser un edema. O sea, cualquier signo o síntoma puede ser un problema de salud. ¿Ya? Entonces aquí va a entrar otro término más que se llama síndrome, que lo vamos a ver más adelante, pero me voy a adelantar. El síndrome es un conjunto de manifestaciones clínicas. ¿Qué significa? Un conjunto de signos, un conjunto de signos que yo los voy a agrupar y voy a decir, esas manifestaciones clínicas me hacen sospechar de esta enfermedad, pero no lo estoy certificando, estoy diciendo, este es un síndrome. ¿Qué significa síndrome? Un conjunto de signos y síntomas. Por ejemplo, si tengo tos, si tengo disnea, la disnea es dificultad para respirar. Tengo saturación de oxígeno, lo normal es mayor de 92, pero tengo yo 90. Esos tres signos me pueden hacer pensar a mí de un síndrome de dificultad respiratoria. ¿Sí? ¿Alguien habla? Disculpen, ya voy a... Listo. Sí, sí, vi la pregunta de Anthony. Déjame, ahorita termino, lo voy a ver si no se preocupen. Estoy viendo acá el chat. Sí, sí, tengo esa pregunta, no se preocupen. Bueno, claro, la pregunta que me están haciendo, lo que me hace Anthony Michel dice, ¿cómo un signo podría, dice, ¿cómo podría volverse un signo? Me imagino el dolor, ¿cómo podría volverse un signo? ¿Cómo podríamos medirlo tal cual? A ver, muy buena pregunta, porque eso es parte de la semiología del dolor. Cada una de las manifestaciones clínicas tiene su semiología, ¿ya? Por ejemplo, cuando tu paciente te refiere
signos y síntomas, pero no te refiere el dolor, por ejemplo, no te dice no tengo dolor, pero tú en la exploración del abdomen, ¿sí? Porque tal vez se fue por diarreas, se fue tal vez por gases, y cuando tú empiezas a palparlo, a tocar palpación superficial o palpación profunda, te das cuenta que se queja. Ni él sabía que tenía el dolor. Ah, me le duele. Y tú le puedes hacer una pregunta, pues al señor, del 1 al 10, ¿cuánto le duele? Entonces, a ver, dígame, siendo 1 lo más básico, aguantable, y 10 lo insoportable. No, si me duele un 5. Entonces, te das una idea de que este paciente tiene dolor a palpación, 5 de 10. Por ejemplo, puedes medirlo de esa manera, puedes decirle al paciente que te dé un número, obviamente no es un dato, pues, digamos, riguroso, pero ya te da una idea de que al paciente sí le duele, pues, ¿no? Quizás a profundidad, quizás de manera superficial, ¿ya? Cuando el médico detecta el dolor, ya ese es un signo, ¿ya? Ese es un signo. Hay pacientes que tienen dolor superficial, hay pacientes que tienen dolor a profundidad, ¿ya? Espero que haya respondido tu pregunta. Sigamos, entonces a lo que iba. Si yo uno, por ejemplo, acá, a ver, mareos, náuseas, mareos y náuseas, por ejemplo. Yo puedo tener acá un síndrome, ¿no? O un síndrome, es más, escalofríos. Y en la fiebre, por ejemplo, fiebre, escalofríos, náuseas y mareos. Quizás estas cuatro síntomas, porque yo ni siquiera pude ver al paciente, ¿ya? Quizás ahí va a haber casos que ustedes no van a poder ver al paciente, ¿sí? O sea, no van a poder hablar al paciente, no van a poder verlo. Ya vamos a ver en qué casos. Entonces tú dices, a ver, tiene fiebre, escalofrío. Esto me parece ser pues un síndrome febril. A ver, algo tengo que averiguar qué pudo haber causado esta cantidad de sintomatología, ¿ya? Por ahí, por ejemplo, mi paciente tiene disnea, tiene palidez, tiene taquignia. Allá, entonces puede ser que mi paciente tenga un síndrome anémico. Entonces, puede ser que mi paciente tenga anemia, pero ojo, no siempre un síndrome anémico me puede resultar una anemia. ¿Ya? Es por eso que nosotros pedimos algunos exámenes auxiliares para verificar nuestra hipótesis diagnóstica. Eso lo voy a explicar conforme pasemos la sesión. Ya esta es una introducción todavía, pero esa es la idea. ¿Ya? Esa es la idea, es saber distinguir. Y les voy a dar unos ejemplos, son unos casos clínicos que estoy haciendo. Listo. Anthony, ¿me verificas si te respondí la pregunta? ¿Ya? Para no quedarnos en el aire con tu pregunta, ¿ya? Espero que se Sí, muchas haya... gracias. Ah, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Listo. Entonces, a esto vamos. ¿Qué es un síndrome? ¿No? ¿Qué es un síndrome? Un síndrome es un conjunto de signos y síntomas, ya que se van a relacionar entre sí o que pueden ser resultado de alguna enfermedad, de alguna causa. Por ejemplo, les di el síndrome de dificultad respiratoria. Por ejemplo, qué signos y síntomas me pueden dar un síndrome de dificultad respiratoria? Puede ser que el paciente esté saturando 90, puede ser que este paciente tenga taquignia, o sea, empiece a respirar más rápido o empiece a respirar más, o sea, con menos frecuencia o con más frecuencia o con más esfuerzo. Puede ser que este paciente tenga disnea, significa que no le llega la cantidad de oxígeno necesaria a su organismo para realizar su función vital. Entonces puedo sospechar de un síndrome de dificultad respiratoria. Puede ser un síndrome doloroso, por ejemplo, llega un paciente con un abdomen globoso. Globoso significa que su abdomen tiene forma de globo. Puede ser que mi paciente tenga dolor a palpación. Puede ser que mi paciente tenga, por ejemplo, a ver, esos dos signos, por ejemplo. Entonces, con esos dos signos yo puedo tener una idea de un síndrome doloroso. Ahora, el síndrome son las manifestaciones clínicas de una enfermedad, ¿sí? A ver, no confundir, por ejemplo, con el síndrome de inmunosuficiencia, inmunosuficiencia de inmunidad, ¿no? De inmunidad deficiente humana, llamada también SIDA, o adquirida, perdón, SIDA. El SIDA es un conjunto de manifestaciones, ¿sí? Que me da a mí una idea de que la infección por VIH que tuve en un inicio, que fue detectada, o quizás no, pero la infección por VIH ya me está dando unas manifestaciones clínicas raras. Por ejemplo, aparición de tuberculosis, aparición de enfermedades que normalmente con una persona sana no le daría nunca.
Entonces ya empiezo a sospechar. ¿Qué hago con ese paciente? Voy a ver pues cuánto de linfocitos 4, CD4 tiene, quiero ver cuál es la carga viral que tiene, etcétera, etcétera, etcétera. Un síndrome hipertensivo, el paciente puede estar hipertenso, puede estar sudoroso, puede estar, por ejemplo, con piel fría, etcétera, etcétera. Metabólico, el paciente puede ser obeso, el paciente tiene factores de riesgo. Entonces, hacemos una sociedad de signos y síntomas que me llevan a mí a un síndrome. Ese conjunto de síndromes se van a unir para ya tener una idea de qué enfermedad puede tener mi paciente. Ya vamos a ver un ejemplo, algunos ejemplos de algunos casos clínicos que estoy desarrollando, inclusive incluyendo el que tuve hace unas semanas, que fue en septiembre, de una paciente mujer de Jaén. No sé si hay alguno de acá de Jaén. En Jaén está, ahorita este clima está un poco cambiante por allá, sé que hay lluvia, sé que hay inundación, y ese es un foco a futuro, un factor de riesgo para que se propague pues una de las enfermedades metataxémicas que tenemos en esa zona, que es el dengue, ¿ya? Entonces, muy bien, muchas gracias por la otra pregunta. Me preguntan si el cuadro clínico es lo mismo que manifestaciones clínicas. Sí, sí, sí. O sea, las manifestaciones clínicas es como como el paciente eh, se le van apareciendo las enfermedades, mientras que el cuadro clínico, o sea, en realidad es lo mismo. Lo que pasa es que el cuadro clínico nosotros lo tomamos más en cuenta cuando queremos explicar una enfermedad. El cuadro clínico del VIH es esto, es esto, es esto. Las manifestaciones clínicas no necesariamente son todas todo lo que me dicen a mí en el cuadro clínico, pero en realidad ambos es lo mismo. Por ejemplo, el COVID, el cuadro clínico del COVID es tos seca, disnea, fatiga, adinamia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no siempre todas las personas tienen ese cuadro clínico. Hay algunas personas que tienen menos manifestaciones clínicas o más manifestaciones clínicas. Pero en sí es lo mismo. Se podría decir una cosa es lo teórico y otra cosa es lo que vemos en práctica. Muy bien, sigamos. Entonces, ¿cuántos tipos de síntomas tenemos? Porque es importante saber qué tipo de síntoma tengo. Tengo que saber si este síntoma es general, si ese síntoma es específico, si es o si viene antes de mi enfermedad, si es característico de una enfermedad. Entonces, para eso yo estoy poniendo acá cuatro, cuatro tipos principales. Ustedes en su bibliografía quizás se encuentren más, ¿no? Pero como siempre digo, al final, si tú lo pones todo en una bolsa, te estás llevando lo mismo, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los generales? Los generales son los que se presentan pues en muchas enfermedades y no me da mucha información. Por ejemplo, que alguien me diga a mí, tengo dolor de cabeza. Uno, ¿qué puede pensar, no? Y uno les dice todavía, ¿qué puedo tomar? Se van a la farmacia, señor, tengo dolor de cabeza, ¿qué puedo tomar? Ah, y le dan paracetamol, la clásica, ¿no? O tengo dolor de cabeza, allá le dan es más, he visto casos que le dan hasta antibióticos, pero el dolor de cabeza puede ser por infinidad de enfermedades, por eso no tenemos mucha información. Y cuando no tenemos mucha información, viene el trabajo del médico, empezar a realizar pues una serie de preguntas o buscar información, quizás el paciente no te da todos los datos necesarios porque o no lo sabe, o por vergüenza, o porque quizás ni se acuerda de algún dato anterior, ¿no? Quizás el paciente es corto de vista y no lo sabe y el dolor de cabeza puede ser por la visión, entonces es muy importante hablar un poco de él, ¿no? Es muy importante hablar, preguntarle, por ejemplo, si usa computadora, cuántas horas al día está en la computadora, aunque no crean, antiguamente no se preguntaban estas cosas. Esta semiología ha ido evolucionando mucho, ¿ya? Tanto así de que el médico es un poco de policía, entre comillas, o sea, como que investiga un poco más allá, hay que buscar más información, ¿ya? Por ejemplo, acá me están dando un ejemplo, me están dando la astenia, que es una especie de cansancio, ya es una especie de cansancio, la astenia. La dinamia es la pérdida de fuerza. Si yo tengo solamente estas dos manifestaciones, para mí va a ser muy difícil saber qué es lo que tiene. Puede tener una anemia, ¿sí? Puede tener una anemia, puede tener, por ejemplo, algún, eh,
alguna infección generalizada, alguna infección. O sea, es difícil llegar a esto, es difícil. No es como que a mí me den pues síntomas específicos, ¿no? ¿Por qué estoy hablando de síntomas si no estoy hablando de signos? Porque los signos los voy a tener sí o sí cuando lo explore al paciente, ¿ya? Lo importante es acá sacarle todos los síntomas que el paciente tiene. Esa es la información. ¿Por qué? Porque en la exploración física voy a encontrar algunas cosas sí que me van a ayudar, pues van a ayudarme para la formación o el planteamiento de síndromes, ¿ya? Como les dije, ya les voy a enseñar unos 2 o 3 ejemplos resumiendo todo esto. Entonces, por ejemplo, tengo tos, expectoración y disnea. Obviamente, pues una neumonía, ¿no? No sabemos si es bacteriana, si es viral, pero ya tengo una idea, pues yo sé que acá hay el problema es respiratorio, ¿no? Sería ilógico que yo diga que acá el problema, pues, es meningio, el problema es no sé, pues cardíaco, ¿no? Cardíaco. La disnea puede ser cardíaca, pero la tos, sí, una insuficiencia cardíaca me puede dar tos, expectoración, sí. También puede ser un problema cardíaco, sí, puede ser un problema cardíaco, puede ser un problema pulmonar, pero solamente tiene 2 sistemas, es más específico que general. Ahora, tenemos enfermedades que son característicos, sí o sí, de una enfermedad. Por ejemplo, hablando de Jaén, en Jaén es una de las zonas de Cajamarca eh, donde hay más casos de dengue. ¿Ya? Hasta la semana 7 de este año, que viene a ser junio, había la actualización del Ministerio, del área epidemiológica del Ministerio de Salud, que mencionaba que pasaban los 200, no recuerdo si eran más de 250 casos solamente en Jaén de dengue. Entonces, por ejemplo, ¿qué puedo saber de dengue? De dengue, por ejemplo, puedo saber que me va a presentar dolor muscular, me va a presentar dolor articular, ¿qué más? Presentación de quizás por ahí edemas, a ver, ¿qué más? Cefalea, fiebre. Pero ¿qué lo caracteriza, por ejemplo, de la chikungunya, del Zika, que son enfermedades que se parecen muchísimo porque son provocadas por el mismo vector? Es el dolor retroocular. El dolor retroocular que tiene mi paciente es característico, principalmente, no digo siempre, pero característico de dengue. Entonces, para saber si el paciente tiene dengue, tengo que saber dónde vive, si es una zona endémica, tengo que saber si hay factores de riesgo, si hay, por ejemplo, agua acumulada cerca de su casa, si llueve mucho, si la zona es tropical. Entonces, se dan cuenta que es muy importante. Ahora, tenemos sintomatología que se presenta antes de inicio de una enfermedad. ¿Sí? Por ejemplo, hay enfermedad, por ejemplo, hay una enfermedad que se llama la migraña, ¿sí? La migraña, pero la migraña siempre, o por no decir casi siempre, se presenta con sintomatología antes de que inicie la enfermedad, como dolor de cabeza, como mareos, como visión borrosa. Entonces, uno ya se puede ir adelantando a lo que la presunción diagnóstica. Obviamente que con 3 síntomas o con 3 signos o 2 signos no voy a llegar a nada, se va a hacer muy, muy difícil, ¿no? No seamos de los médicos que piden, pues, ya, tiene esto, cefalea y fiebre, ya, le piden tomografía, le piden ecografía, le piden rayos X, le piden perfil lipídico, le piden como 20 exámenes al pobre paciente, y eso si es particular, peor. Y eso es que a veces los médicos a veces dicen, pero tienes que irte a tal clínica, y en esa clínica cobran caro. O sea, al paciente lo vas a matar, pues, ¿no? Lo vas a matar más de impresión, lo vas a matar de depresión porque se va a quedar sin plata, va a gastar. Ahora, si es nacional, no le vas a hacer gastar, pues, al Estado eso, porque cada cosa que tú le pidas al paciente, si está asegurado, lo va a pagar el Estado, pues, no lo vas a pagar tú, ¿no? Y uno puede decir, sí, pero yo pago mi plata para eso. No, no pagas tu plata, güey, no alcanza, ¿no? Porque una tomografía mínimo te está costando 500 soles, entonces no lo pagas con tu plata. ¿Ya? Entonces, seamos conscientes. Por eso, la importancia del médico, que la semiología para el médico tiene que ser lo más importante. ¿Ya? Me están haciendo otra pregunta, me parece. No, me parecía. Entonces, si no hay ninguna pregunta, sigamos. No quiero pasarme mucho tiempo en esto. Ahora, ¿cuál es el objetivo? ¿A qué queremos llegar nosotros con una buena semiología, con un buen estudio? Ojo que todavía no estamos hablando ni de historia clínica ni de examen físico, estamos hablando de semiología en general. La semiología es el estudio de signos y síntomas. ¿Para qué quiero estudiar yo los signos y síntomas? ¿Para qué quiero saber qué tiene mi paciente? ¿Y en qué me ayuda a mí? Bueno, a ti te ayuda a llegar a un buen diagnóstico.
antes del diagnóstico, una presunción diagnóstica. Mientras que el paciente te va hablando, te va diciendo, tú vas a ir anotando los datos, ¿no? En una hoja que se llama historia clínica, que ya lo voy a explicar más adelante. Entonces, tú vas pensando en qué puede tener el paciente, ¿no? Repito, la sintomatología puede ser general, puede ser que el paciente tenga sintomatología, por ejemplo, que parezca, no sé, a ver, que parezca una insuficiencia cardíaca, pero también puede ser, por ejemplo, una hipertensión pulmonar o una embolia pulmonar, o puede haber alguna otra cardiopatía. Entonces, uno ya va pensando en qué puede ser, pues estoy cogiendo de acá este signo, con este síntoma, me generan ese síndrome. Con este síndrome lo voy armando y esto me puede provocar, por ejemplo, un cor pulmonare, pueden generar, por ejemplo, un infarto, quizás, ¿no? O sea, uno tiene que empezar a armar su rompecabezas. ¿Para qué? Para llegar a un buen diagnóstico. Y repito, con semiología, obviamente con todos los conceptos básicos que tú conoces, con semiología tú puedes llegar a una presunción diagnóstica muy, muy cercana. Y como repito, con esta época de COVID, a nosotros se nos hizo muy difícil, muy difícil. O sea, estudiantes, técnicos, enfermeros, se les hizo muy difícil porque los pacientes, todo era COVID, todos sospechan de COVID y te llamaban y te decían, tengo tos, tengo esto, tengo esto, tengo esto. Entonces, ¿cómo tú le dices al paciente que tiene COVID o no tiene COVID? Entonces, tenías que buscar la idea, ¿no? Y eres una enfermedad nueva. Entonces, igual, vamos a tener pacientes que te dicen, por ejemplo, ¿sabe qué? Últimamente me está picando mucho esto, y no lo puedes ver, no lo puedes tocar. Entonces, quieren hacer una buena historia clínica, realizar buenas preguntas, buscar información. ¿Para qué? Porque quiero llegar a un buen diagnóstico, ¿no? Si bien el diagnóstico al final, digamos, es relativo, ¿por qué es relativo? Porque puede cambiar, pues, con un examen adicional. Puede ser que tú te imagines que tenga esto, como por ejemplo, un paciente puede tener un síndrome de Cushing, pero después de realizar unos exámenes, el paciente no tiene Cushing. Entonces, a este paciente tiene un síndrome de Cushing, no Cushing. ¿Por qué? Porque a la final es el síndrome que provoca características similares a una enfermedad de Cushing, no es Cushing. Entonces, nos vamos a chocar con esto, nos vamos a chocar con algunas enfermedades que pueden tener sintomatología o van a tener síndromes muy parecidos a otra enfermedad y después de que tú veas sus exámenes auxiliares te das cuenta que no es. Oh, ¿y ahí qué pasó? ¿Tengo que volver a hacer otra historia clínica? No. Dentro del diagnóstico nosotros tenemos que poner otros diagnósticos que podrían ser lo que nosotros llamamos diagnóstico diferencial, los diferenciales. Todo diagnóstico tiene que tener su diferencial. Todo diagnóstico tiene que tener su diferencial, por más seguro que tengas que una enfermedad. ¿Por qué? Porque puede ser por ahí que en algunos resultados, en algún tratamiento, no funcione, entonces no era la enfermedad. Uy, ¿ahora qué puede ser? ¿Tengo que hacer otra historia clínica? No, pues. Ya tiene por ejemplo, diferencial de chikungunya, tienes Zika, tienes dengue, diferencial, por ejemplo, de insuficiencia, perdón, de tromboembolismo, puedes tener una pericarditis, ¿no? De un infarto de miocardio, puede ser una pericarditis, puede ser una disección aórtica, etcétera. O sea, tú tienes tus otras posibilidades. Pero ¿qué es lo que pasa? Que esas otras posibilidades tienen puntos en contra que no te lo ubican primero. Tu diagnóstico, tu presunción diagnóstica siempre va a estar primera porque tiene más puntos a favor. Tú cuando hagas una presunción diagnóstica tienes que darle todos los puntos posibles y buscarle los peores. ¿Para qué? Para que vayas ubicando pues en número de puestos. Ya, si no es esto, puede ser esto y esto. Entonces pido otros exámenes y así sucesivamente. Una pregunta, ¿me estoy dejando entender con lo que estoy explicando? ¿Voy muy rápido? ¿Todo bien? ¿No hay ningún problema? Yo lo hago por el tiempo, a veces es muy poco tiempo en realidad hacer semiología en 2 horas, pero trato de hacerlo. Si hubiera alguna pregunta, solamente lo ponen en el chat y yo les contesto con agrado. Bacán. Gracias, Sandrita. Muy bien, Humberto Chávez. Muy bien, gracias. Gracias. Significa que estamos por buen camino. Como les repito, mi intención no es realizar una charla para estudiantes de quinto, sexto, séptimo año, egresados, médicos, no. Mi intención es, yo estoy pensando que acá la mayoría está llevando por primera vez el curso, todavía no lo lleva y quiere saber cómo es. ¿Ya? Yo siempre tengo esa característica de hacerlo lo más sencillo posible. Así que si por ahí hay un muchacho de quinto ciclo, sexto ciclo que se duerme, mil disculpas porque mi intención es darle a los de primeros años. Muy bien, Anthony. Gracias, Diego.
muy bien, Ceci, gracias, gracias. Sigamos. Entonces, repito, no estamos viendo muchos signos. ¿Por qué? Porque nosotros ya lo vamos a ver a la hora que vamos a estudiar al paciente y lo vamos a tener en camilla. Ahora con esto de que se va a reabrir las universidades, ustedes van a tener la posibilidad de hacer sus rotaciones en vivo, van a irse a los hospitales, obviamente con todas las normas de bioseguridad, porque lo que no queremos es de que la tercera ola nos agarre mal parados, ¿no? Muchos piensan que la tercera ola ya pasó y no es así. La tercera ola aparece cuando ya hay una inmunidad de rebaño, cosa que todavía no la tenemos. Así que va a haber una tercera ola, va a haber, pero esperemos que no sea como la que nos tocó, ¿no? Como una segunda que nos tumbó, nos sacó de todo. Entonces, es muy importante saber la nomenclatura, saber los prefijos, saber los sufijos, principalmente de los síntomas. ¿Por qué de los síntomas? Porque eres tú quien le va a hablar al paciente que te diga, ¿qué tiene, señor? ¿Dónde le duele? ¿En qué le puede ayudar? ¿De qué? A ver, el doctor te dice, ¿sabe qué? Estoy salivando mucho, estoy botando mucha saliva. Tú no lo vas a notar como médico, pues, eh, bota mucha saliva. No, para eso hay términos, hay nomenclatura de los síntomas, ¿no? Por ejemplo, la palabra rea. La palabra rea significa flujo, o sea, pérdida de flujo, ¿ya? Por ejemplo, la otorrea, salida de fluido por el oído. La rinorrea, flujo por la nariz. La leucorrea en las mujeres, flujo vaginal, etcétera. Por ejemplo, la itis, que es el término más conocido por todos ustedes, que es inflamación. Si la inflamación se da a la altura de la faringe, se va a llamar faringitis. Si es en el oído, otitis, ¿no? En el peritoneo, en el apéndice, en el colon, ¿ya? El colon, colitis, o en el corazón. También hay inflamación del corazón que se llama miocarditis, que es una de las capas, no el miocardio. Pero ¿qué pasaría si el pericardio se inflama? Pericarditis, endocarditis, ¿ya? La palabra itis significa inflamación. Y la inflamación tiene que tener los 5 puntos cardinales de la inflamación. Recuerden, a ver, háganme acordar. Dolor, hinchazón, ¿qué más? Tumefacción, dolor, pérdida de la función. A ver, háganme acordar. Ustedes muchachos Dolor, están más dolor. rubor, ya el rubor es el enrojecimiento, el tumor que es la hinchazón, etcétera. O sea, mientras que no tenga los 5 puntos cardinales, o sea, no se llama inflamación, ¿ya? Y la inflamación, recuerden que también me va a llevar a la presencia de edema, ¿sí? La presencia de edema. ¿Por qué? Porque la inflamación lo que va a generar en los vasos sanguíneos es una vasodilatación por la liberación de histamina y eso va a alterar la permeabilidad vascular, por lo que el plasma va a salir de la sangre y va a haber una trasudación, ¿no? Una trasudación o una exudación. Hay que ver cuál es la diferencia entre cada uno. No me quiero ir más allá, pero esa es la idea. O sea, tú no puedes decir que una persona no tiene inflamación si es que no cumple esos puntos principales. ¿Qué más? El OMA. ¿Qué es el OMA? El OMA es un tumor, es un cáncer. Tenemos lo que es, por ejemplo, el teratoma. El teratoma es la formación de tumor, pero en las capas germinales, o sea, el teratoma es formación de tumor con una capa germinal, ya están encapsuladas. A diferencia del lipoma, que es la formación, o es el acúmulo de grasa. No sé si ustedes han tenido la suerte, si tienen cable, hay canales en Discovery Channel, donde hay una médico asiática que trabaja con lipomas. Lo que hace es extraer lipomas, ya que es una capa de grasa que se empieza a acumular entre el tejido, entre el muscular y el, y el dérmico. Entonces, eso se llama lipoma. Tienes el sarcoma. El sarcoma es la formación de tejido, pues el tejido conectivo, ¿no? En músculo, en cartílago, el carcinoma, pues cáncer de piel. Entonces, es importante tú conocer estos términos. ¿Por qué? Porque tú solamente los relacionas, pues. Algias. Algia significa dolor. A ver, por ejemplo, mialgia, mío es este músculo, dolor muscular. Mastalgia, no es mastoides, mastalgia es dolor de senos. Gastralgia, dolor gástrico, ¿no? Ahora, si quieres ser más exquisito, te vas al abdomen, lo divides en 9 como te han enseñado, y ve, pues si el dolor está en la zona epigastral o en el epigastrio, se va a llamar
epigastralgia, ¿no? Otalgia, oído, gonalgia es la articulación de la rodilla. Plegia. La plegia y la paresia son muy similares, no son similares, son parecidos, ¿ya? Mientras que la paresia es una disminución de fuerza, una disminución de reacción. La plegia también es una disminución, pero al nivel de que ya es es inoperable, o sea, es inoperable en el sentido de no lo puedes operar, no lo puedes usar. Por ejemplo, la paraparesia, tengo debilidad de los dos lados del cuerpo. Paraparesia, la mitad del cuerpo. Para significa ambos, hemi significa mitad. Tienes, por ejemplo, acá, muy bien, gracias por Jorge Flores, me puso dolor, rubor, tumor, calor y pérdida de la función. Son los 5 cardinales, gracias por hacerme acordar. Hemiparesia, mitad del cuerpo, tengo debilidad, ¿no? Plejía, o sea, paraplegia, plejía o plegia, lo mismo ya, paraplegia, pues acá ya no hay movimiento, pues en mitad de cuerpo, o el movimiento es tan limitado que apenas se nota, ¿no? Hemiplegia, mitad de cuerpo, y etcétera, etcétera. Por ejemplo, cuando tú tengas, por ejemplo, un paciente que te digan tiene paraparesia espástica, allá, mitad, debilidad, espástica, es porque se pone duro, allá. Hay que ver cuál es la causa. Tal vez es un daño en la columna vertebral, tal vez es la reducción en el grosor de la médula, etcétera, etcétera. Eso son esos términos, ¿ya? Quizás estos términos sean para algunos pues un poco complicados de entenderlo, pero chicos, no se preocupen. O sea, estudiar medicina es muchos años, no solamente son los 7 años. En realidad, uno cuando es médico sigue estudiando. Se van a dar cuenta que cuando sean médicos vas a seguir agarrando tu libro de fisio, vas a seguir agarrando tu libro de esto. Esto no se acaba. El médico sigue estudiando, sigue estudiando, sigue estudiando continuamente. Listo, sigamos. Ahora sí viene lo más importante. A ver, no sé si estoy bien con el tiempo. Un ratito. ¿Dónde puedo ver el tiempo? No tengo mi reloj. Ah, sí, sí estoy bien con el tiempo. Muy bien. Entonces, la historia clínica, aquí viene lo importante, ¿ya? La historia clínica es el registro, son todos los datos que tú vas a obtener en la entrevista médico-paciente. Y ustedes van a tener una ponencia, que la segunda ponencia, si no me equivoco, bueno, no sé el orden, ¿verdad? Pero me parece haber visto lo que se llama entrevista médico-paciente, que es el acto ese es el acto más importante, acto más importante que puede hacer el médico antes de hacer la exploración, porque si tú no haces una buena entrevista médico-paciente, quizás el paciente ni se deje explorar por ti, ¿ya? El acto médico-paciente es llegar pues a esa confianza, sin pasarla, a esa confianza que le tienes que dar al paciente para que el paciente te cuente todo, para que el paciente se deje observar. Tal vez la persona es muy tímida, ¿no? Porque hay personas que tú no le puedes obligar a que se desvistan, ¿no? Entonces, siempre se le tiene que trabajar de a poco, ¿no? Decirle, no, no te preocupes, te voy a bajar un poquito acá, te voy a ver. Tiene que haber un equilibrio entre el pudor y la vergüenza, ¿ya? Entonces, es un interrogatorio, pero tampoco va a ser un interrogatorio de tipo policía, pues, ¿no? Vamos llevando la historia clínica, vamos llevando esta relación, esta entrevista de manera amena, ¿no? Siempre diciendo al paciente a ver en qué yo le puedo ayudar y buscar algún indicio, llevar un orden, ¿ya? Entonces, en este interrogatorio, muy bien, empatía, mira, la palabra empatía es muy buena. Más que empatía, yo les doy esta recomendación y siempre lo doy. Ustedes traten al paciente como quisieras que traten a tu mamá. ¿Cómo quisieras que traten a tu papá? ¿Cómo quisieras que a ti te trate? Igual, tú como docente, ¿cómo quisieras que el docente te trate? Yo hubiera querido que mi docente me trate, pues, o mejor dicho, yo trato a mi estudiante como yo hubiera querido que me enseñen a mí, cosa que no se me ha dado, pues yo he tenido una formación un poco a la antigua, pero eso me ha hecho a mí tener esa empatía que menciona nuestro amigo Jorge. Cuando yo enseño, o cuando explico, yo explico de tal manera como yo hubiera querido que me expliquen a mí, con qué paciencia con eso, no importa, equivócate, no te voy a poner cero, conmigo nadie jala, conmigo nadie sale desaprobado. Sino también están los resultados de tu examen clínico, de tu examen físico, o algunos otros estudios que pidas, por ejemplo, un hemograma, ahí lo vamos a poner,
pidas una tomografía, un rayos X y todo eso. Y todos los estudios que tú pidas tienen que ser sustentados, justificados. Tú no puedes pedir por pedir. No seamos de los médicos que, a ver, me duele acá, así, a ver, respire, no le encuentro nada. A ver, ya, pues, a ver, sáquese un hemograma, sáquese una placa, una replaca de tórax, un eco, un perfil lipídico, un perfil hepático, que le llenan de datos. Obviamente que le van a llegar los resultados y en esos resultados por ahí puede haber algunas variaciones que si el médico no conoce que esas variaciones son normales conforme pase la edad, quizás le da un medicamento erróneo y es algo que sucede. ¿Cuántos de ustedes pensaban, por ejemplo, cuántos de ustedes, por ejemplo, le aplicarían metformina a un paciente que tenga 180 180 miligramos por decilitro de glucosa? Eso ya es una diabetes. ¿Cuántos de ustedes le darían a primera vista metformina? Así, yo sé que muchos se quieren lucir, ¿no? Ya, bacán, tengo un diabético, ahora sí voy a lucirme con el medicamento. Quizás ese paciente era diabético y está llevando un tratamiento. Quizás ese paciente por ahí consumió algo de comida antes de llegar, ¿no? Entonces, no solamente es mandar a medicar, no solamente es mandar a pedir exámenes, no, hay que saber, hay que conocer más, hay que tomarnos tiempo. En lo personal, cuando yo hago mi historia clínica, cuando hago mi anamnesis, cuando veo un paciente, no les miento, pero yo me demoro por lo menos 1 hora con un paciente, 1 hora. El Estado te da a ti 20 minutos a 15, perdón, entre 15 a 20 minutos para que hagas todo, ¿no? Siempre y cuando sea por el Estado. Entonces, en este caso, estos médicos del Estado a veces son criticados erróneamente porque el Estado te está diciendo que tienes que hacer 15 minutos. Imagínate todo el tiempo. No, no te preocupes, Sandrita. Entonces, hay que entender, pues, ¿no? Hay que entender. Para eso viene la práctica clínica. Mientras más rápido lo hagas, mejor. Pues vas trabajando mejor, pero sin dejar de lado los datos son importantes. Hay que saber si el paciente está consumiendo medicamento. Hay que conocer algo de su familia. Quizás su familia es diabética, entonces este paciente puede tener mucha posibilidad de tener diabetes, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que tú pongas en tu historia clínica tiene que ser tan claro que cualquier médico lo tiene que leer. Y ojo, términos médicos. Tú no vas a poner ahí, pues, ¿no? Al paciente llegó con dolor de panza, se queja, empieza a gritar, como, no, pues no, hay que pues poner, ¿no? Ya les voy a enseñar una historia clínica para que vean la diferencia, para que vean. Entonces, tiene que ser ordenado, tiene que ser claro, tiene que tener datos necesarios para yo llegar a una presunción diagnóstica. Muy bien. Muy bien. Ahí, por ejemplo, alguien me está diciendo que tiene un caso de un pariente, un padre, su padre, creo, su tío tiene diabetes, todo eso. Claro, o sea, a lo que voy es lo siguiente, de que si tu paciente tiene 180 y tú no le has hecho una buena historia clínica y quizá le quieres dar otro medicamento y después te enteras que el paciente es diabético y sí está consumiendo su medicamento. Entonces, imagínate el tiempo que estás haciéndole perder al Estado, al paciente, porque le sacaste glucosa, porque no le preguntaste que es diabético. El paciente no está en la obligación de decirle que tiene diabetes. A eso voy, ¿ya? No cometamos esos errores. Ahora, es importante también que la historia clínica es un documento legal y lo puede pedir o la fiscalía, la policía o los jueces. Pueden pedir en una investigación esta, ¿ya? Entonces, es un documento legal, ¿sí? Es un documento legal. No sé si algunos conocen la historia de Diego Armando Maradona, que sus médicos están siendo procesados, ¿no? Porque hay una sospecha de negligencia médica, ¿no? Entonces, ¿qué documentos tienen los médicos? Pues para sustentar que están haciendo todo lo que está acorde a sus historias clínicas. Sus historias clínicas están siendo investigadas, están siendo analizadas por otros médicos para ver si es correcta la dosis, si ha sido correcta la hora que le han dado. Entonces, es un documento legal, ¿ya? La historia clínica le pertenece al médico o a la institución. Viven Clamida. Muy bien. Ahora, estas historias clínicas no son siempre las mismas. Ya tenemos tipos de historias clínicas. Deme un segundo, por favor. Perdón. Perdón, deme un segundo, dejé de compartir. Ya, ahí estamos. Si hubiera alguna pregunta, me la ponen, por favor. Estamos acá, ¿no? Listo. Entonces les decía, es muy importante saber diferenciar esta historia clínica. O sea, un paciente que llega por urgencia,
ya, urgencia, vamos a ver la diferencia entre urgencia y emergencia. Por ejemplo, este paciente tuvo un corte en el cerebro y empezó a sangrar, ¿no? Entonces se va al hospital, si quiere entrar por emergencia, al final lo van a coser. Entonces, la historia clínica de urgencia pues es distinta a la de consulta externa. La de consulta, se le llama consulta externa cuando tú te vas pues al médico, ¿no? Por, digamos, viene una consulta muy aparte, ¿no? No te están derivando, ¿ya? No te están hospitalizando. Tú te vas pues al consultorio, por ejemplo, del doctor Edgar Oso. Entonces te vas a su consultorio, es una consulta externa. Puede trabajar dentro de un hospital nacional, pero también puede ser una consulta externa. Y la consulta externa es más compleja, más amplia, porque ahí vamos a empezar ahí a buscar la enfermedad, ¿no? Puede ser de hospitalización, ¿no? Paciente de 40 años llega inconsciente, sudoroso, etcétera, etcétera. Empiezas a poner, no lo que te dice el paciente está inconsciente, está echado. Tú lo vas a ver pues todo sudoroso, lo vas a ver que con sus botones rotos. Entonces tú vas a poner todo, pues, ¿no? Aparece de haber sido golpeado, pared, esto. Se nota con mucosas pálidas. Tú vas a notar los signos en la hospitalización. Y continuamente, cada vez que vayas a monitorizar al paciente, el paciente tal vez está dormido, tú vas a ver sus signos vitales, sí, o vas a notar sus signos vitales, vas a notar qué es lo que consumió, qué medicamento le dieron, etcétera, etcétera. Promoción y prevención, más que todo, acá los pacientes no tienen, entre comillas, nada. Lo que van a hacer, pues, es una promoción. Los muchachos que empiezan en medicina, no sé si la misma currícula para todos, los mandan, pues, a lugares lejanos donde les empiezan a ayudar, les empiezan a decir que tienen que hacer promoción de la salud a la gente que vive por esa zona. Tuve la oportunidad que en mi segundo año, iniciado mi segundo año, me mandaron a una zona lejana en mi ciudad, pero que era una zona muy pobre, no tenían agua, no tenían desagüe, las calles tierra, o sea, era un sitio muy complicado de vivir. Y nosotros lo que hacíamos ahí era promoción de la salud. Llevábamos nuestros folders, íbamos a las casas, les enseñábamos a lavarse las manos, les enseñábamos a recoger agua, a cómo limpiar, a cómo dividir la basura, cómo dividir esto. Entonces, eso es una historia de historia clínica. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos nuestra historia clínica y ahí teníamos, en la familia tal, son tantos hijos, son tantos, están vacunados todos, no están vacunados. Tenemos información de prevención. Por ahí vemos, por ejemplo, que el señor últimamente está consumiendo mucho alcohol, entonces podemos tratarlo, pues, ¿no? Podemos hacer un tratamiento y derivarlo a psiquiatría para que empiecen un tratamiento, pues, para no llegar al abuso de sustancias tóxicas, etcétera. O sea, la historia clínica va a depender mucho cuál es el objetivo hacia mi paciente. Si está hospitalizado, si es de urgencia, si es de emergencia, si es de procedimientos. Ojo, cuando uno va a realizar procedimientos como por ejemplo donación de órganos, también el que dona órganos tiene que tener su historia clínica, el que recibe el órgano tiene que tener su historia clínica, ¿no? Ocupacional, ¿no? Puede ser por ahí, por ejemplo, para algún permiso, el paciente, o por ahí, por ejemplo, para acceder a un trabajo, tiene que pasar por psicología, por psiquiatría, entonces en psiquiatría se le hace una historia clínica para ver si el paciente está apto y todo eso. Ahora, eso según el servicio que va a recibir el paciente, pero según la especialidad, pues están todas las especialidades que ustedes conocen, neurología, psiquiatría, pediatría, ginecología, dermatología, todos. Y obviamente cada uno va direccionado para ese sistema. O sea, uno de neurología, pues no va a tener una historia clínica pues dirigida para gastro, pues no. Principalmente su direccionalidad para allá. Vamos a irnos por dos motivos a estas consultas. Uno, porque nos refirieron, un médico de la atención primaria nos refirió, o segundo, porque somos chochos, me duele la cabeza y me voy al neurólogo. Soy chocho, me empezó a picar la piel y me voy al dermatólogo. Así de chochos somos. Nosotros podemos ir primero, debemos irnos al de primer salud. ¿Y el de primer salud puede solucionarlo? Sí. Si lo soluciona, normal. Si no lo soluciona, ya te hará te hará el pase, pues, ¿no? Lo que se dice, te va a referir. ¿Alguna pregunta hasta acá? Creo que tengo una pregunta. A ver. Están pasando el link del canal, les recomiendo que entren, tiene muy buena información, ¿sí? Muy buena información, ahí tienen el canal. Es más que todo es información que no estoy subiendo desde casi hace un mes porque tengo demasiado trabajo, la verdad, por eso. Es más, le hablé al organizador, le digo, uy, mira, estoy volando para mi casa para tu actividad porque la verdad estoy así al 100, al 100. Es más, a las 6 tenía una actividad hoy día, pero quedé con él ya hace tiempo, ¿no?
Creo que llegué contigo hace más de 2 meses, me buscó, me dijo, hay que hacerlo y lo hacemos, no hay problema. Estamos acá. Listo, para avanzar. Hay 4 momentos claves en la, digamos, en la elaboración de de la historia clínica. Estos 4 para, o sea, chicos, lo que yo quiero que caigan es de que acá todo es importante, todo es importante, todo es importante, pero en la recolección de datos. Tú no puedes hacer una historia clínica, pues, donde me digas, pues, que el paciente le gusta jugar fútbol o el paciente en las noches le gusta ver televisión, salvo que sea relevante. ¿Por qué? Porque los datos que tú vas a coleccionar después se van a seleccionar. O sea, una cosa que tú recolectes la información, vas a recolectar mucha información, pero va a haber información que ni siquiera es relevante para el caso, ¿ya? Ni siquiera es relevante. Y ahorita vamos a ver, repito, vamos a ver la historia clínica para que vean eso. Después de esto, les prometo mostrar las historias clínicas que tengo para que vean la diferencia. Entonces, después de recoger todos los datos, ojo, la historia clínica puede ser llenada en un documento que está para marcar. Yo no soy de este tipo de personas, a mí me gusta anotar todo. Sí, yo tengo un modelo así similar, ya tengo un modelo similar, pero yo lleno, ¿no? No, por ejemplo, acá les ponen aquí, paciente, edad, por ejemplo, mayor de 18, menos de 18, entre 25 y 30, y van marcando, ¿no? Por ejemplo, IMC, acá le ponen más de 24, más de 30, y te lo marcan. Entonces, no, yo soy otro tipo de persona que anota todo. Ya les voy a enseñar una historia clínica, pero tienes que anotar lo necesario, pues. Entonces vas a empezar a seleccionar qué datos son importantes para empezar a dar una presunción diagnóstica, ¿no? Por ejemplo, tú no vas a anotar pues que el paciente, por ejemplo, puedes anotar acá, el primer caso, el paciente llega por dolor de cabeza, bacán. Eh, Tiene 68 años, bacán. Sexo masculino, bacán. Su esposa es católica, sea que como que no va, pues, ¿no? O decir, el señor es jubilado, eh, lo pensaría en poner, ¿no? Porque vamos viendo, quizás lo pondría siempre y cuando el paciente empiece a sufrir de obesidad, ¿no? Ahí sí sería importante. Por eso te digo, o sea, tú vas a empezar a seleccionar lo que podría ser o no podría ser. Ojo con lo que selecciona, porque si tú dejas uno de lado, pucha, se te cambia todo el sistema, todo el caso clínico. Alguna vez, algunos compañeros, cuando estaba haciendo una rotación si no me equivoco, fue en rotación en neurología, creo. Y el docente, el doctor, me acuerdo que nos dijo, a ver, ¿y qué pasaría? Nos dijo él, ¿y qué pasaría si en vez de dolor en vez de dolor, en vez de cefalea, holocranial, tiene un dolor en cinturón? Pucha, te cambió toditito. O sea, todo lo que tenías tú se te fue abajo, porque ya cambió el signo. O sea, ya te cambió uno de estos. Lo mismo pasa cuando tú no agregas algo que es importante. Y viene la interpretación, pues, ¿no? Viene la interpretación, empiezan a salir de esas fórmulas atrás de matemática, cuando empiezas a pensar, no sé si han visto en esos memes, empiezas ahí a interpretar a las ecuaciones, a ver qué está pasando, no sé. Y bueno, al final te vas a ayudar quizás de algunos exámenes extras, auxiliares, que se llaman, ¿no? No sé, hemogramas, cálculos de transaminasas, no sé, bueno, eso lo vamos a ver más adelante. ¿La religión podría ser importante? Sí, 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 es muy importante, siempre y cuando la religión, pues, sea una religión no católica, porque yo creo que me están haciendo la pregunta, ¿no? Me preguntan si es importante poner la religión, sí. Las religiones que no son católicas, no quiero meterme acá ni ofender a nadie, no quiero ofender a nadie, espero no ofender a nadie con lo que voy a decir, pero hay algunas personas que tienen religiones que pues no comparten pues los conceptos de donación de órganos porque tienen su fundamento, ellos es coger el órgano de otro y bueno, es su idea y se tiene que respetar. Se tiene que respetar, ¿no? Salvo que esté en vida la vida del paciente, esto ya se puede hasta judicializar, ¿no? Entonces, vamos viendo, por ejemplo, este caso de esta señora que tiene muerte cerebral, que ya no va a vivir, ¿no? Y ella quiere morir, pero eh, nuestra creencia católica nos inhabilita de eso, pues, ¿no? Nos inhabilita. Nosotros estamos en un convenio de San José donde nosotros no podemos matar. Entonces la señora ruega para morir, pero no puede. A ver, hay otro caso. Tengo el caso de una chica que trabaja en una casa, es doméstica le llaman a la chica que trabaja dentro de una casa, pero no es de la familia.
cuya familia tiene una religión la cual le impide el consumo de medicamentos. Entonces, ¿cómo tú curas a una paciente si tiene una enfermedad? Bueno, lo que nos queda pues buscarle alguna otra solución, ¿no? Con hierbitas, viendo pues, ¿no? Y si por ahí le puedo hacer el avión, yo le hago, porque primero está la vida de la paciente. Y sí, la religión es un punto muy importante y debe estar dentro de la historia clínica. Muy bien, Jorge Flores. Ahora, miren la imagen y no sé, a ver, seamos críticos y conscientes. ¿Cuántos de ustedes han visto un médico que te sonríe así? Que no sea particular, porque el particular te va a cobrar y te va a sonreír. Obviamente creo que hacemos una encuesta acá, muy pocos vemos un paciente que nos atienden por el Estado, que nos vienen así, pues no. Obviamente no, o los vamos a ver, enojados, o los vamos a ver medios que están apurados y ni siquiera te ven, están en el celular, te contestan en tu delante. Entonces, la idea no es esa, pues. La idea sea trabajes donde trabajes, tú tienes que mantener, como dijeron en un inicio, la empatía. ¿Cómo te gustaría a ti que traten a tu madre? ¿Cómo quisieras que a tu madre lo traten? Bueno, yo quisiera pues, que la traten bonito, pues, ¿no? Que le sonrían, que la vean acá, que le den confianza, obviamente. Pero no se da, pues. Entonces, recuerden que parte de la historia clínica es también cómo tú te relacionas con tu paciente, pues. ¿Qué tanta confianza le das? A la final el paciente va a decir, no, ese doctor es malo, pucha, es muy gritón, no. Pero ¿qué dicen a veces? ¿No han escuchado ustedes que digan, uy, ese doctor es bueno, te llama, te avisa, te comunica, te explica bonito? Entonces, ¿qué médico prefieres ser? ¿De qué te sirve tener tantas especialidades, ser neurocirujano pediátrico por ahí, ¿no? Y si a las finales no tratas bien al paciente, ¿no? Tú tienes que empezar con esto, pues, ¿no? Con la sonrisa, el puente, a ver, ¿en qué te puedo olvidar? Tuve la suerte de tener una profesora en primer ciclo, lo que se llama el primer semestre, el primer año, que cuando yo hacía rotaciones, yo me acuerdo que íbamos de 6 en 6 a las rotaciones y nos hacían entrar para ver las consultas. Y es donde aprendí muchísimo. Esta doctora era un ángel para tratar a sus pacientes. Una persona ya, una médico mayor, tenía sus 58 años, pero trataba muy bien. Y cuando nosotros hicimos la encuesta de práctica, diciendo a ver qué trato reciben acá, obviamente que le daban duro al guachimán, le daban duro a las enfermeras, les daban duro a los técnicos, pero a esa doctora todos la querían. Entonces, la confianza es muy importante. Tampoco excederla, ni de él hacia ti, ni tú hacia él. Exacto, ni te miran algunos, ¿no? Listo. A ver, vamos empezando. Les voy a explicar esto antes de pasar al caso clínico. Yo sé que muchos quieren ver cómo es un caso clínico, yo les entiendo. Algunos ya lo tienen hecho, pero yo les voy a enseñar lo que yo trabajo. Y les voy a enseñar unos casos clínicos que he hecho en ese documento. Y les voy a enseñar cómo lo trabajo al final, cómo hago su prescripción diagnóstica, cómo junto los síndromes, para que ustedes visualicen lo que tienen que hacer. No necesariamente igual que yo, pero por lo menos que tengan una idea. Entonces, la anamnesis, ¿qué es la anamnesis? La anamnesis es el interrogatorio que tú le haces al paciente. Ojo, tú le vas a hacer preguntas al paciente, le vas a preguntar, le vas a sacar información. Otra cosa es que tú lo inspecciones, lo taltes, lo toques, lo escuches, y ya eso se llama exploración física. Entonces, la historia clínica depende de 3 cositas. Una muy chiquita que se llama lectoscopía, es como tú lo ves a primera impresión al paciente. ¿Qué es? Son 3 datos o 2 datos. La anamnesis y la exploración física, ¿ya? Entre la anamnesis y la exploración física tienes el 90% de un diagnóstico tú ya. O sea, ojo, lo que tú ves por primera vez se llama ectoscopía, ya que lo vamos a ver también, pero no lo voy a tomar en cuenta acá porque tampoco es muy relevante. Listo. Entonces el componente más importante en los libros del Chamorro y de Álvarez, que son los principales pues, de semiología básicos que utilicé para realizar esta ponencia, me dice que aporte el 80% de mi experiencia, no, yo sigo insistiendo que a mí me da un 95%. Si tú haces una buena anamnesis, tienes un 90%, un 8, 10%, un 8 o hasta un 9% más con la aprobación física y el 1% te lo da el examen adicional. Así de sencillo es esto. Muy bien. ¿Qué tiene que...? A ver, antes de hacer esto, les voy a compartir lo que les había prometido. No sé si todos logran apreciar el Word. Si alguien me puede decir por ahí sí o no. Sí, Sí, a ver, doctor, se se ve. ve. Se ve, va acá, muchas gracias.
Entonces, acá tengo la historia clínica y dijera el problema. Lo primero que voy a hacer es la ectoscopía. Voy a ver a mi paciente, voy a ver su estado de gravedad, quizás está grave, quizás no está grave. Es lo que yo veo a primera vista, sí, a primera vista. ¿Qué edad aparente tiene? Para mí puede tener 30, 40 años, ¿no? Y el signo destacado, quizás por ahí está ictérico, por ahí quizás está pálido, entonces lo anoto, es la primera impresión. Como le digo, este no es tan relevante, ¿ya? Pero yo lo pongo. Entonces en la anamnesis viene la anamnesis, ¿no? Viene la afiliación, tengo que anotarle su nombre, edad, sexo, dónde viene. Aquí está lo que tú me decías, José. Religión es muy importante, ¿no? ¿Qué enfermedad tiene? A ver, cómo se inició, señor, su enfermedad? ¿Cómo fue el curso progresivo? Forma de inicio, si fue insidioso, si fue progresivo. ¿Qué tiempo de enfermedad tiene? Una semana, entonces esto es agudo. ¿Qué enfermedad tiene? Un año, entonces es crónico. ¿Qué síntomas principales, señor? ¿Ustedes qué es lo que más le... dolor de cabeza y orino todas las noches más de lo normal y me da mucha sed. Ah, ya, empiezas a notar, cuando esté viendo, no como polidipsia, eh, poliguria, entonces, etcétera. Entonces empiezas a hacer un relato cronológico o de manera ordenada, señor. ¿Cuándo empezaron el problema? Fue hace casi, no me acuerdo, señor. Y tú le tienes que buscar, pues, una idea, pues, ¿no? A ver, señor, ubiquémonos. ¿Fue antes del mundial o después del mundial? No, fue antes del mundial. Entonces ya tú vas teniendo, pues, una idea. Le estás ayudando al paciente a ordenar cronológicamente, ¿ya? Lo voy a hacer muy rápido esto. Funciones apetitas, si tiene apetito, tiene sed, cuántas veces orina al día, cuántas deposiciones, etcétera, y tienes algunos antecedentes, si viajó o no, porque es importante si viaja o no. Obviamente porque hay enfermedades que son más recurrentes en algunas zonas que en otras, ¿no? Como lo que acabo de decir, el dengue ahorita está de moda, ya se está retomando el dengue. Entonces tengo el caso que le voy a mostrar y se van a dar cuenta que es importante. La paciente es de la ciudad y se va a Cajamarca donde se infecta. Igual patológico, si tiene comorbilidades. A ver, vamos a hablar de su padre. Su padre sufre de algo, su madre sufre de algo, es importante. ¿Tiene alergias a algún medicamento o sufre un tipo de alergia? ¿Qué medicamento habitual usa? ¿Cuál fue el último que utilizó? No me acuerdo el dolor, pero fue el dolor de espalda. Entonces ya tienes una idea que este paciente es una persona que se automedica, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Vamos a hacer una revisión anamnésica, o sea, así de primera vista rápida del ojo, a ver el ojo, le ves esto, y después viene el examen físico, donde vas a poner sus signos vitales, vas a poner la apreciación general, o sea, vamos a ver cómo marcha, cómo se posiciona, cómo está su fase, si tu constitución, vamos a ver su piel, sus uñas, vamos a ver la cabeza, qué tipo de forma tiene, si tiene una forma normocefálica, si tiene sus ojos ictéricos, pálidos, cejas, poblada, no poblada, parva poblada, conjuntivas, los vamos a estudiar todo, miren, yo estudio todo, uno por uno, uno por uno, uno por uno. Después pasamos pues a los aparatos, respiratorio, voy a hacerle las 4 partes, inspección, palpación, percusión, ocultación. Por ahí me preguntaron alguna vez, solamente esos 4, en realidad no, también hay pulsos, pero el pulso está dentro de la ocultación. No siempre se utilizan los 4, a veces se utilizan 2, por ejemplo, el tacto rectal, ¿no? Un problema prostático, no vas a golpear pues el ano del paciente, ¿no? En la vida. No lo vas a escultar tampoco. Entonces, hay cositas que se van a ir omitiendo. O por ahí, por ejemplo, mi paciente le duele tanto la barriga, ¿tú crees que le voy a hacer percusión a ese paciente? Obviamente que no, pues lo voy a evitar eso, porque ya sé que le duele demasiado la barriga. Hay que ser malditos para hacer eso, ¿no? Y hay médicos que lo hacen. Muy bien, aquí aparato, y no se olviden que esto ya lo van a estudiar en las siguientes ponencias, porque he visto ahí que van a haber varias ponencias, les un examen físico. ¿Y para qué te sirve todo esto? Ya tú recolectaste toda esta información. ¿Para qué? Para que tú saques tus datos básicos, puedas separar tu problema de salud diagnóstico, hagas una impresión diagnóstica y un terapéutico. No se vayan, chicos, les voy a mostrar la otra diapositiva, la otra, a ver, ¿cuál es esto? Le doy. Caso clínico 5 le voy a poner. Ya este es un caso clínico que me ha llegado el día, a ver, ¿cuándo fue esto? El 18 de septiembre de este año. Miren acá, chicos. Es una mujer, no sé si todos son de Perú, si son de Perú bien, me van a entender rapidísimo. Miren acá, miren cuáles fueron los síntomas. Me dijo, a mí me da la cabeza y tengo fiebre. ¿Bacán cuánto tiempo? Una semana. Muy bien, entonces tú dices, ¿de dónde vino esta señora? Miren de dónde ella es de Chiclayo, de donde yo radico, pero ella procede en Jaén. Entonces, como que un poquito Jaén. Ahorita está con estas lluvias, hay aguas estancadas. Uno va pensando, ¿no? Señora, a ver, explíqueme. Mire, hace 7 días empecé a presentar dolor de cabeza y tenía un dolor detrás del ojo, médico. Eso significa retroauricular. Perdón, retroocular. Y ¿sabe qué? Siento que los huesos se me rompen, me duele demasiado. Allá.
problema celular. 2 días después pasó de que empecé a tener, pues, fiebre. ¿Se midió, señora, la fiebre? No, no me medí, no cuantificado, y así vas anotando, anotando. Hasta que el día de su ingreso, cuando vino, empezó a sangrar, pues, por la nariz. Entonces, empiezas a ver, ¿no? Tiene sangrado, tiene esto, pero para eso obviamente tienes que conocer pues toda la fisiología, histología, algunas enfermedades. Me doy cuenta que la persona vive sola, no cría animales, no tiene tabaco, no tiene alcohol. Empiezo a poner, a anotar pues todos los datos que me van a importar, ¿no? El padre es hipertenso, la madre es sana, empiezo a anotar, anotar, anotar. Me doy cuenta, por ejemplo, que no tiene edemas, o sea, no parece hubiera algún tipo de inflamación, su cabeza normocéfalo, no tiene lesiones en la cara. Quiero ver si tiene, por ejemplo, adenomegalias, por ejemplo, si tiene eh, ganglios, está normal. Puchi, ya me estoy imaginando por una enfermedad metatarsémica. Neurológico, no, eso significa que todavía no es un problema grave, todavía no es un problema grave. Listo. Entonces, ¿qué hago después de esto? Yo hago lo siguiente, chicos, miren. Hago lo siguiente. ¿Sí se ve la nueva diapositiva que se ponía de datos básicos? Si alguien me puede decir si se ve lo de datos básicos. Sí, doctor, se ve. Va acá. Entonces, aquí pongo los datos básicos, la copia, pongo lo necesario, filiación, el soltera, el motivo de su consulta, empiezo a anotar mis datos acá. ¿Para qué? Después hago mi relato cronológico. Miren mi relato cronológico, miren cómo lo tengo que armar y cómo lo tienen que armar ustedes también. Pongo 7 días antes, 5 y hago un plan, mira. El dengue en el departamento de Cajamarca es quien tiene más casos. Acá no me salió muy bien, tengo que mandarlo. Mira, más de 200 casos hasta el 2021. Entonces, uno puede sospechar, pues, ¿no? ¿Qué tiene el dengue? El dengue, cuando es un signo de alarma, como ven acá, quizás alguno conoce, pero quiero que vean esto bien. Cómo yo lo relaciono con el color y veo que tiene tanto signo de alarma como signo no de alarma con signo de alarma. Ojo, aparte tiene menos apetito. Y miren lo que hago acá, chicos. A esto quiero llegar. Pongo los síntomas, ya los separé, los pongo los signos. En este caso, el hecho de colores, pues de manera pedagógica para presentárselos a ustedes. Entonces, mira, yo tengo mi síndrome febril agudo. ¿Qué signos y síntomas? Bueno, lo que está marcado de azul, de amarillo, pues ya para no hacerle, ¿no? Una vez, ahí, bueno, lo estoy pasando muy rápido, pero quiero que vean que tiene piel caliente, anorexia, poliricia, alza térmica. Miren, miren cómo acá la fiebre está como signo y miren acá cómo la alza térmica está como síntoma. ¿Se dan cuenta? Entonces empieza a armar síndrome febril agudo, síndrome de distrés respiratorio, tiene dolor abdominal, síndrome... Pues, y acá le ha puesto dolor. Si el dolor retroauricular también es un problema de salud, no necesariamente tienes que ponerlo como un síndrome. Sería síndrome espectacular si tienes más de uno o varios, pero acá basta con uno. Tengo un rash difuso, que para mí ya es un problema de salud. Entonces, yo tengo una presunción diagnóstica por dengue. Al paciente le pedí algún examen, no le pedí ningún examen. ¿Es necesario pedirle un examen? Quizás sí, para ver en qué fase, en qué estadio está, no sé. Yo separo acá de nuevo los signos y síntomas y me doy cuenta que todos estos datos que tenía por acá los he puesto acá, pero ahora los estoy buscando en la fase febril de la enfermedad del dengue. Pero no me quedo ahí, me doy cuenta que tengo más datos que están acá, mira, a ver. ¿En dónde estoy? En la fase crítica. En la fase crítica. Entonces, ¿qué significa que esté en fase crítica? Bueno, tengo que empezar a pedir un hemograma completo porque quiero ver cuánto es el hematocrit y cuánto de plaquetas tiene, ¿no? Entonces, ¿qué exámenes le pido? Como ya pasaron más de 5 días, le voy a pedir IgG, IgM, ¿no? Perdón, aquí. IgG, IgM, y si sale positivo, dengue. Si sale negativo, entonces es un caso descartado de dengue, no tiene dengue. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a empezar un plan terapéutico. ¿Y por qué? Porque obviamente este paciente para mí está en una fase crítica. No, no voy a esperar pues que le hagan el hemograma para empezar a trabajar. Yo tengo un plan terapéutico acá ya. Entonces le he marcado lo de color amarillo, lo que quiero prevenir, ¿no? Y obviamente este paciente tiene que quedar internado. Y por eso, pues cuando llegó al hospital quedó hospitalizado este paciente. Y este paciente empezó a ser tratado. ¿Cuál es mi plan terapéutico? Iniciar hidratación de frente y vía venosa. Si lo puedo hacer vía oral, bacán. ¿Cuánto le voy a dar? Esto le doy a la enfermera. Enfermera le va, obviamente con estos datos ya se los doy, o sea, se lo da el médico, se los da cuánto tiene que darle en realidad. O sea, aquí estas son los, digamos, la velocidad de infusión en forma general, pues, ¿no? Si pesa 50 kilogramos, ahí se le da, si es un niño,
cambian estas estructuras. ¿Y qué tiene que hacer? Bueno, tiene que empezar a vigilar y todo esto, empezar a monitorear. ¿Cuándo le vamos a dar de alta? Cuando la presión se establezca, después del máximo de un 48 horas, etcétera, etcétera. Ya no tiene que tener fiebre, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Te das cuenta? A ese paciente no le sacamos ningún análisis de sangre. Al final sí, o sea, al final los resultados del hemograma salieron a los 2 días, pues sí nos confirmó que tenía dengue. Pero ¿qué hubiera pasado si yo no sé? Bueno, yo no tengo nada de clínica, no hice bien mi anamnesis, el paciente se muere, porque el paciente se te puede morir en 48 horas con dengue. Entonces, esta es la importancia. Quería enseñarle más diapositivas, pero ya no es necesario, creo que con eso van a ser suficiente. O sea, a eso quiero que ustedes se visionen. Disculpen un ratito, voy a compartir. Quiero que se visionen a eso. Un ratito, chicos. Estamos acá. Ya. Entonces, digamos, uno cuando es estudiante, esto tal vez lo toma un poco, digamos, pucha, que es muy difícil, ¿no? No sé yo sí, no sé cuál es la enfermedad. No, pues tienes que terminar tu carrera primero. Tienes que terminar tu carrera y no te preocupes que en semiología te van a hacer del tema que tú, si estás rotando en dermatología, te van a hacer dermatología. Estás rotando en infectología, te van a hacer infectología. No te preocupes. Lo difícil llega cuando tú llegas a ser médico y no sabes, el paciente viene y tú no sabes qué tema es, ¿no? No sabes si es de dermato, no sabes si es de endocrino. Ahí es lo complicado, ¿no? Entonces, la recomendación que yo les doy es de que lean mucho, estudien mucho, no se memoricen las cosas, deduzcanlo. Deducir es lo más hermoso del mundo, ¿ya? Deducir, lo van a deducir. Les invito a revisar el canal YouTube, se van a dar cuenta, por ejemplo, vean, por ejemplo, fisiología cardíaca, se van a dar cuenta que el 20% es teoría, el resto es puro deducción, ¿sí? Lo voy a enseñar, y suficiencia cardíaca, creo que también he hecho un video, y todo se deduce, todo se deduce, no hay que ser genios para ser médicos, una carrera muy sencilla en realidad, ¿ya, chicos? No los quiero sobrebajar, sino que mi intención es subirles el ánimo, porque de verdad es sencillo siempre y cuando tú uses la razón y no la memoria. Muy bien, chicos, entonces, ¿cuáles son los aspectos claves que tenemos que mantener eso? Pues la confianza, pero también el respeto. No podemos pasarnos de la confianza. No puede ser que por ahí, por ejemplo, el paciente ya te empiece a faltar el respeto o que tú le quieras faltar el respeto. Siempre piensa esa limitación médico-paciente, ¿sí? No debemos relacionar con los pacientes. Ahora, ¿quién debe dirigir la historia clínica? Obviamente que tú. ¿Por qué? Vas a encontrar muchos pacientes que te van a querer hablar hasta de su perro, ¿no? Entonces, no es un monólogo, vamos a lo que nos interesa, ¿no? ¿Cómo lo cortamos? Bueno, hay que saber escuchar primero, pues, y hay que cortarlo de manera disimulada, pues, ¿no? Mientras que te está hablando algo que tal vez no te llama la atención, no sé, párate y pone el pulso y lo cortas, pues, ¿no? Y empieza, o sea, hay maneras de dirigir una entrevista. Yo les recomendaría que vean en internet cómo se hace una entrevista médica, van a encontrar ahí, obviamente todas son actuadas, muy difícil, van a encontrar una real, porque una real, lo primero que hace el paciente es te va a dar sus análisis, mire, ¿sabe qué? Me sale este análisis, tenga. Y no es así, ya vimos que los análisis es lo último que se pide, ¿verdad? Primero se van sacando los signos, síntomas, después los síndromes y después la presunción diagnóstica y al final vemos los exámenes auxiliares. Hay que saber escuchar, hay que saber preguntar, no vas a preguntar por preguntar. Señor, que se está quejando, por ejemplo, el paciente y se está cogiendo la barriga, ¿no? El abdomen y se empieza a quejar y no puede hablar. No, señor, ¿le duele ahí? ¿O qué? No, pues esas preguntas no se hacen, hay que ser más serios en esto. Obviamente que tienes que hacer un lenguaje claro para el paciente. Al paciente no le vas a decir, señor, a ver, dígame su sintomatología. Pucha, que apenas sabrá qué es sintomatología, ¿no? Señor, a ver, dígame, en la escala de Glasgow, ¿cuánto se considera usted? No, pues, la vida, decirle, pues, hacerle preguntas, señor, ¿sabe qué fecha es hoy día? Sí, ¿qué fecha estamos? Estamos tal día, ¿saben dónde estamos? Si estamos en el hospital, pum, le pone sus 4 puntos, ¿no? O, por ejemplo, le tocas donde la zona del dolor y te responde y se queja, allá se responde a la presión, entonces tal puntaje. Por ejemplo, dice, alza la mano derecha, a ver, camina hasta allá, 3 pasos, venga hasta acá, pum, le pone puntaje, claro, 14 o 15. Entonces, eres tú quien le va a realizar el lenguaje, le va a aplicar al paciente lo que tiene que hacer y eres tú quien al final va a empezar a anotar todo como está esta paciente. Y no dejes de mirar al paciente. Es feo cuando un médico no lo mira al paciente, no lo apoya, no siente lo que él siente. Es feo en realidad. Ustedes van a pasar por momentos donde se van a poner cuando hagan sus rotaciones, es muy feo ver al paciente, la desesperación que tiene el paciente. Piensen que sea su padre o su madre. Entonces, ahora,
Eso ya lo dije, tienes que coger la información necesaria, pues, y obviamente tienes que tener en cuenta el lenguaje corporal. El lenguaje corporal puede decir mucho, le puedes bajar a una persona de una. Señor, usted tiene... A veces, por ejemplo, cuando uno quiere tratar enfermedades de transmisión sexual, por ejemplo, uno sospecha ya, y a veces le pregunta a una mujer, ¿no? ¿Cuántas parejas, señora, tiene usted? No le hace preguntar, pues, de esa manera, o si te responde, no le hace el gesto, ¿no? Asombrándote, ¿no? ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? Lo que nosotros tenemos que hacer es recolectar datos. Ya chicos, ¿hasta acá alguna pregunta? ¿Estamos bien? ¿O me estoy yendo muy rápido quizás? A ver, estoy viendo comentarios. No, para suerte no hay comentarios. Hubiera querido que hagan preguntas, pregunten lo que sea. Chicos, el médico no tiene que ser pues un tipo, hablemoslo claro ya entre amigos. No tiene que ser pues un pata pues con saco y corbata y que tiene que caminar recto. No, no, no es así. Eh, Muchas gracias, Jorge. Jorge nos está dando un buen mensaje, lo cual yo opino lo mismo. Eh, eh, es correcto, o sea, miren chicos, esta herramienta que tienen acá les ayuda bastante, ¿ah? Con ayuda de unos libros que ven por acá, que son las con las que yo preparo clases, son los cursos, los libros básicos de pregrado, medicina interna, fisiopatología, fisiología. O sea, la manera más correcta de estudiar, chicos, es de que tú mismo te enseñas en una pizarra, ¿ya? Tú tienes que explicarte en una pizarra. Tú vas a poner acá, por ejemplo, yo tengo en un caso clínico, acabo de tener que en la exploración mi paciente tiene fiebre, eritema, melange, tiene adenopatías, tiene edema, bla. Ah, ya, este es un exantema febril. Entonces, ¿por qué? Porque yo ya lo leí, ya, yo me lo expliqué, me lo estoy explicando. ¿Y cuáles son sus signos, sus síntomas? ¿Y qué hace, por ejemplo? Ah, ya, esto parece más Epstein-Barr. ¿Y qué es el Epstein-Barr? Bueno, es un virus. ¿Qué es la característica del virus? Empiezas a explicar de tú, pues tú te preguntas, y es la manera de aprender. La pizarra es muy importante, ¿ya? Si no tienes pizarra, pues en un papel. Pero la cosa que tienes que tener, yo le recomiendo que tengas su pizarra, o sea, el estudiante de medicina que no haga un esfuerzo por comprarse su pizarra, es un futbolista se compraron chimpunes cualquiera, pues, ¿no? Tiene que comprarse unos buenos chimpunes, una buena pelota. Ya, chicos, entonces, si no hay preguntas hasta ahí, vamos bien. Gracias, Ceci Marín. Marín, gracias, Ceci Marín. En realidad, más que explicación, esto es una charla, chicos, ¿ah? Esto es una charla, estamos conversando, acá estamos aprendiendo de los dos. Entonces, al final, ya no voy a repetir esto porque ya lo vimos en el interrogatorio, la anamnesis, ya vimos que la afiliación, relato actual, relato cronológico. Les voy a compartir ese archivo que tengo para que se les quede pues como un recuerdo de esta charla, ¿ya? Antecedentes familiares y empezamos a revisarlo por sistemas. Ahora, recuerden que no solamente es tocar al paciente. Recuerden que el paciente va a llegar y te vas a chocar con muchos pacientes que no quieren que me los toquen. O son personas que quizás sean alérgicas. Yo he tenido la suerte, digo, porque son casos que tú tocas a un paciente y se le hace rojo al toque. Tiene dermatitis alérgica. Entonces, ¿cómo lo ocultas a ese paciente? Obviamente, tú como médico, tienes que enseñarle a tus ojos a ver, ¿no? Tienes que a tu oído escuchar, tienes que observar desde el primer momento que llega el paciente. Ah, oye, ese es otro problema y vamos a hablar de ese caso también. Eh, sí, tiene razón, me están diciendo, ahora el paciente él sabe todo y porque todo lo busca en internet, ¿no? Pero si nos hacemos un mea culpa, como estudiantes también estamos haciendo eso, pues, ¿no? Cuando un profesor nos pregunta algo, ¿qué hacemos? Y no sabemos. Somos puro Google. ¿No? Entonces, bueno, vamos cambiando nosotros primero, pero sí, eso es correcto. Te llegan pacientes que te dicen de frente, no, señor, parece que tuviera, no sé, tuviera meningitis, pues. O sea, que tú dices, sí, ¿por qué? Bueno, me duele acá la cabeza y esto, y te dan pues características, menciones que lo vas a encontrar en Wikipedia, ¿no? Donde nosotros hacíamos nuestros trabajos. Nosotros digo, yo no tuve la suerte, yo tuve la suerte de tener lo que se llama Altavista, si buscan en internet, es del año 2000 más o menos el Altavista. Bueno, chicos, sigamos. Entonces, lo importante acá no es tanto tocar al paciente, no es medicar, sino hay que verlo, pues hay que analizarlo, ¿no? Por ejemplo, si ustedes ven la primera imagen que esta paciente, ¿no? Que se le hizo, estaba yéndose a su consultorio, y para empezar, eso está incorrecto. A ese paciente deberían haberle dado una silla de ruedas. Esa es una tremenda negligencia lo que están haciendo ahí.
Ese paciente pudo haber perdido el equilibrio, se podría haber roto un brazo, entonces ese paciente se va, que se cure y se va con una fractura. Entonces, obviamente que el primer paso es la observación. La observación está desde la inspección, que es la observación, es el primer paso que tiene que dar un médico, cómo camina, pero sin hacer la gestualidad que les digo, ¿sí? Siempre sonriendo, observando. Por ejemplo, en la segunda imagen tenemos un paciente que está tocando, muy bien que el paciente, acá ni siquiera era necesario ponerse guantes, en serio. A veces, hay que ser un poco más, más, ¿cómo te digo? Más activos, pues, pucha, ponerse un guante y hacer eso. Yo pienso que a un paciente le puede hacer hasta sentir mal, ¿no? Claro, si el paciente, si en estas épocas de COVID, sí, pues, ¿no? Pero estas imágenes son antiguas. En la tercera imagen tienes un paciente que está auscultando, ¿no? Con su esfingomanómetro, que algunos lo utilizan para escuchar música, ¿no? En la facultad le ponen esos audífonos, le ponen un poquito de volumen y empiezan a escuchar música. Y en la última estamos viendo la inspección, pues, ¿no? Estamos viendo, quizás le están viendo el reflejo pupilar, o quizás le están haciendo algún estudio. A ver, ¿qué puede ser? Sí, principalmente un reflejo, están viendo el reflejo, ¿no? ¿No? Para ver si hay midriasis, miosis, ¿no? Para ver cómo la pupila se dilata con la luz y cómo se opaca con ausencia de esta, entonces, etc. Entonces, el examen físico es importante porque va a ser el acto que el médico va a realizar y se va a valer de todos los instrumentos que tenga para generar o para con el fin de encontrar algunos signos, ¿ya? ¿Qué pasaría si no tienes esfingomanómetro? ¿Qué pasaría si no tienes termómetro? ¿Qué pasaría si no tienes nada? Ponte a pensar, por ejemplo, mi amigo, me parece que por ahí lo vi a un amigo mío que se llama Diosdado. Diosdado, por ejemplo, lo mandan a Cerro de Pasco y en el camino el carro se olvidó, por estar enamorando a una chica en el carro, se olvidó su maletincito, bajó, el carro se fue, no tienes nada. ¿Qué haces? ¿No ejerces la medicina? No, pues, tienes que seguir trabajando. Ahí tienes que jugártelas, tienes que salvártelas. ¿Cómo mide la frecuencia cardíaca? Obviamente buscas el pulso real, calculas, cuentas hasta 30, multiplicas por 2. Eh, a un paciente tú no le vas a decir que respire, porque si le dices a un paciente, a ver señor, respire, voy a contar su respiración, no, pues se va a malear todo, porque ese paciente va a tratar de hacer una respiración que para él puede ser lógica y va a estar, ¿no? Y quizás se está esforzando para no hacerlo muy rápido, muy lento. Obviamente que uno tiene que estar mirando, mientras que tú le estás tomando el pulso por acá, a la vez también le estás contando cuántas veces respiras, ¿no? Señor, a ver, échese por ahí un ratito y cuando lo echas al paciente se ve espectacular la respiración. Les recomiendo que lo hagan echado, porque es lo que yo hago, ¿no? Le digo, póngase como, señor, quítese los zapatos, listo. A ver, señor, cuénteme, a ver, ¿desde cuándo? Y yo lo voy contando. Y son 30 segundos, lo multiplicas por 2 y tiene la frecuencia respiratoria, puedes tantearlo, ¿no? Obviamente que la presión arterial sí, pues necesitas un manómetro, sí o sí, pero por lo menos ya vas avanzando con el paciente, ¿no? Le vas empezando a hacer su historia clínica y todo eso. Listo, entonces, obviamente el examen físico empieza desde antes de salud, porque tú ya lo estás viendo al paciente, estás viendo cómo camina, estás viendo si qué color tiene la piel, tal vez está moreteado, ¿no? Puede ser algún trauma. ¿Qué más? Lo primero que tienes que hacer es controlar los signos vitales. ¿Cuántos signos vitales tenemos, señores? Mentira, ¿no? Tenemos 5. Temperatura, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria. ¿Qué más falta? A ver, temperatura, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria. Son 5. Alguien que me ayude. ¿Ya? Frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca. Frecuencia cardíaca es el pulso. ¿Ya? Frecuencia cardíaca. Presión arterial, ¿qué más? ¿Quién me da la quinta? Si me dan la quinta, le regalo uno de estos libros. No, mentira. ¿Cómo se lo voy a mandar? En realidad, la quinta es la saturación de oxígeno, ¿no? Muy bien, Edgar Osco. La saturación de oxígeno. Ahora, todo estudiante de medicina tiene que tener su pulsómetro de oxígeno, ¿no? Su saturómetro, su oxímetro, como quieran llamarlo. No seamos exquisitos, llamémoslo con todos sus nombres. Entonces, ¿qué va a comprender el examen físico? La inspección, palpación, percusión, ocultación. Un segundo, por favor. Uy, sí, todavía estoy en tiempo. Todavía estoy en tiempo. Quería hacer. Perdito, chicos, disculpen. Hagan sus preguntas, chicos. ¿Eh? Al final voy a dejar mi número de WhatsApp. Me gusta conversar con la gente, me gusta conversar con los muchachos. Voy a dejar mi número, mi Facebook. Voy a dejar mi canal de YouTube. Aquel que quiera trabajar, conversar, no sé, muchas veces se me ocurre en la noche trabajar en un caso clínico. ¿Quieres trabajar conmigo? Oye, van trabajando y practicamos. O sea, me gusta siempre trabajar con los muchachos. En verdad, soy una persona muy accesible.
parezco malo, pero en realidad hay mucha gente aquí en el curso, no habrá mucho, pues, ¿no? Pero que sí me conocen ya de tiempo. Ya se van a dar cuenta que me considero un tipo bien bacán. Ahí están los cinco signos, los cinco signos clínicos, incluyendo el saturación de óxido. A ver, no cometamos el error, chicos, de memorizarnos solamente un solo valor, ¿ya? Puede ser que mi paciente tenga 130 sobre 80, pero no necesariamente tiene hipertensión. Puede ser que este paciente sea hipertenso y está siendo controlado y está bien, 130, 80, está por ahí, ¿no? No le voy a seguir dando otro medicamento. A ver, si quiero calcular la frecuencia cardíaca y es, por ejemplo, un señor de 70 años, yo no voy a esperar que este paciente pues tenga 80, pues no, voy a esperar que tenga 55, que tienda a la bradicardia, es normal. Entonces, siempre cuando nosotros estudiamos medicina, siempre nos metemos en la cabeza, ¿no? 60, 100, 60, 100, 60, 100. Y si es un niño, de 8 años y tiene 80, perdón, tiene 110, ¿le pones taquicardia? ¿O es normal en un niño? Entonces va a ser normal. Entonces, la semiología es muy amplia, ¿ya? Lo que sí, esto es solo referencial, pues no lo referencial 60-80, pero siempre la referencial te lo dan en adulto. ¿Quién es un adulto? Mayor de 18 años, menor de 55 años, un adulto, o sea, pero no siempre hay que tener esto en cuenta, pero por lo menos vas a tener una idea, ¿ya? No voy a hablar mucho de los signos vitales. Lo que sí es importante es que aparte de los signos vitales podamos identificar esta variable, que es una variable antropomórfica, que se llama IMC, el índice de masa corporal. El índice de masa corporal es necesario, es importante, porque si bien te tallan, te toman tu talla, tu peso, aquí está mal, no es peso, es masa, ¿ya, chicos? Acostúmbrense. Siempre he dicho, chicos, no existe el peso en kilogramos, ¿ya? Eh, la masa sí es en kilogramos. El peso está en newtons, ¿ya? Para los que son amantes de la física, ya saben, no digan peso, corrijan a su docente. El profesor no es peso, a mí Iván Abrazo me dijo que es masa, ¿ya? La masa se mide en kilogramos, el peso se mide en newtons. Señor, ¿cuánto pesa usted? 50 kilogramos, es incorrecto. ¿Cuánto de masa tiene? Ah, tengo 50 kilogramos. ¿Ya, chicos? Muy bien. Entonces, me va a servir mucho esto, porque uno de los grandes problemas o sea, uno de los grandes problemas de salud pública en el Perú es la obesidad. Y la obesidad te va a llevar a otras enfermedades. Entonces, aquí sí podemos hacer medicina preventiva para diabetes, medicina preventiva para enfermedades cardíacas, medicina preventiva para enfermedades metabólicas, etcétera. Se puede prevenir. O sea, controlas esta enfermedad y aparte previenes otras. ¿Ya? Puedes prevenir. Ahora, el IMC no siempre va acorde a esto. Muchos estudiantes lo primero que hacen es esto, ¿no? Te viene paciente de 30 años, físico-culturista de más de 10 años, con IMC de 31, perdón, con IMC de 28. Pum, al toque le ponen obesidad. Y quizás no se dieron cuenta y ni no habían leído, no se dieron cuenta que esta persona era físico-culturista. Esta persona tiene más músculo que grasa. Los obesos, los sobrepesos tienen más grasa que masa muscular. Entonces hay que tener mucho concepto. Entonces, ¿qué es importante acá? Tener este concepto que se llama cintura o circunferencia de cintura, ¿no? O radio o circunferencia de la cintura, ¿no? Lo que se llama tiene otro nombre, bueno, llamamos como cintura, pues, ¿no? ¿No? Circunferencia de la cintura. Tiene que ser mayor o igual que 112 en los varones y tiene que ser más igual de 88 en las mujeres. ¿Y qué pasa si es una embarazada? No, pues, no me golpees la cabeza. Tienes que usar también un poco la lógica, campeón. No vas a decir, la señora está embarazada, tiene IMC y es obesa. No, no. O quizás por ahí una persona tiene algún problema tiroideo y empezó a tener 26 de peso. En ese caso sí es de obesidad, pero no tiene nada que ver con el Richie. Más que todo es hormonal, entonces tiene que tratar la causa, ¿no? Muchas personas piensan que el tratamiento de una enfermedad es lo que tiene en ese momento. No, a veces tenemos que buscar la causa. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. Hace unas 2 semanas tenía un paciente, a ver, ¿qué enfermedad tenía? No recuerdo. La cosa es que una enfermedad te puede producir anemia. Por el mismo hecho de que tienes esta enfermedad mucho tiempo, te altera, pues te altera, la serie roja y te provoca anemia. Ahora, la pregunta es, ¿a este muchacho tenemos que darle que hierro, fierro? No, no, hay que tratar la enfermedad que está originando la anemia. Para la anemia no le das nada, solamente tratas la enfermedad que tiene. Si trata la enfermedad que tiene, ya no tendrá anemia, pues. ¿Ya?
Así vamos empezando, chicos. Yo sé que ustedes van a ser muy buenos, háganlo todo con calma, háganlo siempre con actitud, ¿ya? No se llenen de teoría en la cabeza, no expliquen bajo la regla, no, 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 háblenlo con sus propios términos, expresen, se muevan, se rían, si quieren llorar, lloren. Lo que sí van a llorar muchísimo en medicina, así que no hay problema, eso ya no les puedo aconsejar. Van a llorar diario en medicina, pero es así. Están estudiando la carrera, una de las carreras más difíciles del mundo. La primera es física, la segunda es medicina, la tercera ingeniería espacial. Así que estás dentro del top mundial y eso se tiene que sentir orgulloso. Muy bien, chicos. Me parece que tengo una pregunta, lloremos juntos. Sí, 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 me puedes llamar cuando te vaya mal. Me dices, Iván, me fue mal, lloremos juntos, lloramos un rato. Listo, entonces, ¿cuál es la finalidad? La finalidad de todo esto, completar un buen estudio del paciente, aportar hechos sólidos pues, a tu diagnóstico. Tú no vas a diagnosticar por diagnosticar, tienes que sustentar lo que estás diagnosticando. Uy, sí, muchachos, no se preocupen. Yo he llorado como no se imaginan, hasta me he estresado, ya no sabía qué hacer, ya me quería matar. Pero bueno, ahorita, por ejemplo, yo a las 7 tengo otra actividad, pero me siento bien acá trabajando con ustedes, espero sean muy buenos amigos. Al final voy a pasar mi número, agréguenme, conversamos, chateamos. Lo que sí no me pidan desarrollar examen después, porque ahí ya no sería su amigo, ya ahí sería una maldad que les hago. Ahora, hay datos irreemplazables en análisis que no son confiables, eso sí, ¿ya? O sea, ¿cuál es la finalidad de esto? La finalidad es hacer una buena historia clínica, aportar la información necesaria, no poner datos que no me van a ayudar, sustentar mi diagnóstico y describir alteraciones que el paciente quizás no tenía. Por ejemplo, les digo un ejemplo temprano de que un paciente, por ejemplo, no sabía que tenía dolor y empezamos a hacer el examen y empezó a quejarse. Entonces, a la final se le tuvo que hacer pues una endoscopía porque el dolor que nos refería a la presión era fuerte. Él nunca se había tocado el abdomen. Desconocía eso. Entonces, nosotros hay que apoyarlo, pues hay que buscarle algo adicional. Siempre hay que decirle al paciente lo que vamos a hacer. Hay que informarle, tienen el derecho de saber qué le vas a hacer. Señor, le voy a tomar la presión, le voy a subir su manga, por favor, o sáquese la chompa, le voy a hacer. Señor, si usted se siente incómodo en algún momento, si usted siente dolor, siente molestia, por favor me avisa. Siempre hay que hablarle al paciente, hay que decirle, el paciente no te va a aguantar, pues imagínate que tenga algún golpe, no te lo dijo y porque ya le pusiste el brazalete y ya no te lo quiere decir, le das. No, hay que preguntarle, señor, ¿ya? Si usted tiene algún, me lo dice. Hay que darle la confianza siempre, chicos, ¿ya? Hay que darle siempre la confianza. Vamos a utilizar estos 4 sentidos, la vista, el tacto, la audición y el olfato. ¿Para qué? Para inspeccionar, para palpar, para percutir y para auscultar. Miren, chicos, miren esas imágenes, ¿no? Tenemos acá edema palpebral, tenemos acá, bueno, parece más un moretón, ¿no? Lo que nosotros llamamos hematoma, ¿no? Acá tenemos sabones, hay que observar, ¿no? Uy, esta es una dermatitis, ¿no? Quizás sea por luz ultravioleta. Miren acá, tenemos al parecer algunas dislocaciones. Entonces, en la inspección lo que vamos a hacer es eso, pues, ¿no? Lo que acabo de hacer, ¿no? Mirar bien, ver qué tiene y uno ponerse a pensar qué tiene. Entonces, no solamente se utiliza porque nosotros vamos a ver al paciente desde el inicio, como vimos ese paciente que estaba cojeando, ¿no? Estaba con una marcha, no era normal esa marcha. Entonces todo el tiempo estamos mirando al paciente, ¿ya? La vista es quien te va a aportar la información. Tienes que entrenar a tu ojo clínico, no vas a ver pues tampoco descaradamente. Si ves a un paciente que tiene algo, no, te vas a quedar a sorprenderte, no. Míralo de reojo, eso lo vas a ir a aprender con la práctica. Siempre tu ambiente, tu sitio donde vas a hacer tu consulta tiene que estar limpio, pues, pucha, no vas a atenderlo pues en la sala de tu casa, pues, ¿no? Salvo que sea emergencia, tienes que tener un espacio limpio. Y si es tu sala, limpia. ¿Ya? La idea es que el paciente pierda el pudor hasta cierto límite. ¿Para qué? Para no avergonzarlo, pues, ¿ya? Porque a veces es necesario hacer este examen. A veces nos van a tocar a veces muchachos que tienen vergüenza de sus papás. Y los pacientes son los niños. Nosotros tenemos que decir al paciente que salga. Preguntarle, señor, este joven, ¿quiere que se quede su papá? No, y te va a hacer, no, señor, salga, por favor, porque el niño está en todo su derecho. Bueno, si es menor de edad, no, tengan cuidado, ¿ya? Es preferible que esté la paciente, pero a veces es mayor de edad, a veces es una chica. Inclusive, las preguntas que tú le hagas a una paciente tienes que tener cuidado con quién está. Porque tú no le puedes sacar información, por ejemplo, a una chica que tú estás sospechando de que está embarazada, delante de su mamá, que es evangélica, ¿cómo le dirías tú, cómo le hablarías eso? Es un poco complicado, ¿no?
Entonces se le puede pedir a la madre, por ejemplo, señora, ¿sabe qué? Vaya a comprarse una sal de antrio mientras lo de las sacas pues a la madre. Hay que tener técnica, hay que ser vivo, ¿ya? No hay que ser, como le digo, no seamos el médico clásico que encorbatado, que tiene que hablar así, no. Somos humanos. Listo, chicos. La palpación, no me voy a dedicar mucho acá. Vamos a utilizar el tacto, ¿ya? Vamos a ver el tacto. Podemos usar una mano, como podemos usar dos manos. Por ejemplo, en la primera estamos viendo, uy, perdón, me parece que en la primera están haciendo una palpación de tiroides o pueden estar buscando algún ganglio inflamado. En la segunda, a ver, parece que estuvieran, no sé, puede ser alguna lesión, algún golpe, algún trauma está buscando. En el segundo está haciendo presión, ¿no? Palpación a presión para ver si puede palpar el hígado o buscar algún tipo de dolor. Muy bien, me estaban poniendo en el chat, les puse a llorar y todo el mundo ya se puso a llorar. ¿Ya? Listo. Ahora, miren acá, chicos. No solamente, o sea, no solamente voy a palpar, también puedo escuchar vibraciones, chicos. Yo puedo, por ejemplo, acá, mire, las vibraciones nosotros vamos a calcular, tocando solamente la superficie de la piel. Podemos hacer la paciente que diga 33, de tal manera que el pulmón empiece a vibrar y nosotros sentimos esa vibración, ¿no? Entonces nosotros vamos a anotar. Por ejemplo acá, ¿qué es el frémito? El frémito es, a ver, cuando el corazón empieza a liberar sangre, ¿sí? Puede verse un remolino de sangre cuando sale por alguna anomalía que sea, eso se llama soplo, y nosotros podemos tocar el soplo. Cuando nosotros sentimos el soplo es porque el soplo es tan fuerte que lo podemos sentir, eso se llama frémito. Si no lo podemos sentir, pero lo podemos escuchar, se llama soplo, ¿ya? El frote, cuando las pleuras chocan, rozan, no meter mucho acá porque eso ya lo van a ver ustedes en su exposición. Vamos a escuchar latido, vamos a buscar el choque de punta, vamos a ver el latido del corazón, vamos a golpear, vamos a escuchar otros latidos precordiales, vamos a encontrar el pulso arterial radial, ¿qué más? Los latidos aneurismáticos, expansión respiratoria, por ejemplo, la amplexión y la amplexación, para ver si este paciente está captando la cantidad de aire y está eliminando el aire normal, porque puede ser que el paciente esté muy estirado, ¿no? Puede estar muy hinchado, entonces puede estar reteniendo aire, o puede tener alguna respiración distinta. Entonces, lo que hace uno esto es, ¿para qué? Para empezar a encontrar, pues, movimientos raros, para ver algunas vibraciones raras, ¿no? También con el tacto también podemos calcular o tener una idea de la temperatura. Puede ser que tengamos nuestros miembros inferiores o nuestros miembros fríos. Y la percusión, que lo que nosotros queremos es escuchar estos sonidos, el timpanismo, esto. Pero, a ver, eh, la resonancia yo voy a encontrar en vísceras huecas, como por ejemplo los pulmones. Los pulmones sanos van a resonar. Por ejemplo, acá les dije, resonante. Acá, bueno, no se puede hacer, es difícil acá, pero bueno. Si el pulmón está más lleno, valga la redundancia que estoy hablando, si está excesivamente lleno de aire, a lo que se llama el pulmón enfisematoso, este ya no va a tener una resonancia, no va a tener una hiperresonancia. Estos tonos que van acá, timpánico, por ejemplo, el timpanismo se escucha en el abdomen, ¿ya? El mate se escucha en órganos sólidos, como por ejemplo el hígado. Ve, aquí está, el hígado. ¿Ya? Entonces, esto, chicos, no lo puedo explicar acá por audio porque esto tienen que escucharlo en la práctica. Pero eso es sencillo, o sea, listo. Antes para terminar, la ocultación, recuerden que aquí sí, pues la ocultación, este aparatito representa lo que van a hacer ustedes, ¿no? Ustedes van a ser médicos, van a utilizar este aparatito. La ocultación es muy importante. Miren cómo se hacía antes. Antes se hacía así, pues se escuchaba a la antigua. Y eso es lo que les digo. ¿Qué pasaría si a nuestro amigo Anthony, por ejemplo, no sé, se olvida en la casa de su enamorada todos sus instrumentos y se fue al hospital y llegó un paciente? Entonces, caballero, pues tienes que agarrar tu hojita, mojarlo, pegarle y empezar a escuchar pues hasta donde puedas, ¿no? Para ver si escuchas algún murmullo o algo, o la respiración y todo eso. Para eso del ambiente tiene que estar silencioso, pues no vas a irte a poner un consultorio pues en el mercado Mochoqué, que sería ilógico de tu parte. Y he visto muchos casos que se van a Mochoqué, es más, la mayoría de consultorios están en el centro, ¿no? Y no están diseñados los ambientes de tal manera que no se escuche mucha bulla.
Entonces, para eso hay que concentrarse, pues, inclusive para tomar la presión, cuando uno escucha, no sé si ustedes escuchan el ruido hasta cuando mueven la boca, no sé si hay varios que han hecho ya esa práctica, y se escucha, y hasta que escuchas el latido, ¿no? El primer latido, ¡pac! Y marcas. Listo, chicos. Yo les agradezco por permanecer más que todo. No soy una persona muy amena a la realidad. Trato de hacer la clase lo más sencilla posible. Para algunos quizás puede ser muy básica, para algunos puede ser muy compleja, pero esa es la idea, tenerlo en un equilibrio. Yo me llamo Iván Aurazo y tienen mi nombre, mi correo, mi WhatsApp. Me pueden escribir cuando quieran. Soy una persona que le gusta responder a WhatsApp. Y no se olviden de estos 7 hábitos que yo siempre comparto. Tú tienes que leer todos los días, pues si tú no lees todos los días no sirve de nada. Utiliza más la razón, la lógica que la memoria. La memoria no te ayuda en nada. Si tú te haces tú haces un estudio de cómo fuiste la semana, te toma un examen del ciclo pasado y sé que muy pocos van a responder porque muy pocos usaron la memoria. Entonces más estudia con razón, con lógica, con criterio, ¿ya? Ahora, no estudies solamente para un examen. El examen es fácil de aprobarlo y aprovechen ahorita que es todo digital. Armen su grupo de WhatsApp, aprueben, aprueben, aprueben. Pero no sirve de nada que tú apruebes si no aprendes, ¿no? Entonces, yo prefiero dar mi examen solo, sacarme un 8, pero que esos 8 sean míos. Antes de sacarme un 16, y esos 16 son de un grupo de WhatsApp que buscaron en Google y todo eso. No, no, estudien todos los días. Y no seas competencia de otro, no mires, ucha, que Iván parece que sabe. No, yo no sé, yo la verdad soy, digamos, estoy en un nivel muy bajo en realidad. O sea, uy, Iván sabe, mira cómo se expresa. No, no, compite contigo mismo, ¿ya? Porque la competencia con otros te genera envidia, te genera ansiedad, malestar. No, no compitas con otros. Si el otro sacó 20 bien por él, tú compites contigo mismo. ¿Qué aprendí hoy? Hoy aprendí el corazón, mañana aprendí el hígado, pues. Y si no lo hago es porque no leí un día. Y si lo hago y aprendí de memoria y me olvidé 3 días, no, pues no estoy cumpliendo esto. No te desanimes por nada. Una nota mala no refleja cuánto conocimiento tú tienes. Yo conozco mucha gente que en los exámenes me saca 0,5, 0,4, pero cuando te exponen un tema, te lo exponen maravilloso. Obviamente ustedes van a aprender más en los hospitales que en cualquier otro sitio. Chicos, ha sido un gusto haber trabajado con ustedes. Espero que si tienen alguna pregunta pueda solucionarlo. Muy bien, doctor. Excelente ponencia que ha realizado. Invitamos a los participantes a ver si tienen alguna duda sobre la ponencia para dejarla en el chat de Zoom. Para ello vamos a dar un plazo de 5 minutos aproximadamente. Mientras también voy colocando el link del pase de lista para que puedan ir llenándolo. Recuerden que tienen media hora para que puedan hacer su pase de lista. Ya está, ¿ves? Listo, chicos. Muchas gracias, Karina, cubana. Muchas gracias. Gracias, Edgar Osco. No olviden que esta carrera es muy difícil y por el hecho de que sea difícil, se van a desanimar. No, no, no. Más bien que cada día, cada día propónganse algo nuevo, cada día propónganse en aprender un poco más, que estas charlas sean más motivacionales, más que académicas, que sean motivacionales, y no se desanimen nunca, chicos, nunca. No se desanimen porque si sacan una nota mala, no se desanimen por si no llegaron a presentar el trabajo, hablen con sus profesores. Los profesores pueden ser todos fuertes, todo, pero si tú respondes en clase, participas en clase, preguntas en clase, te equivocas en clase, por eso se va a acordar tu nombre. Muchas gracias, Mariana, Pando, Sininia, disculpe si no le bien, Brenda te voy a decir, Samudio Mendoza, Darel, Almendra, Cristi, Fernando, muy bien, Julio César, Peralta, y felicito a los que están participando. Dice, ¿por qué se moja la hoja para escuchar? Oye, esa es una muy buena pregunta. Miren, chicos, eh, bueno, muy pocos médicos lo van a responder, pero es importante. Mire, usted tiene que saber que el sonido viaja de acuerdo al medio. El sonido en el aire viaja ¿cuánto? 340 kilómetros perdón, 340 kilómetros por segundo, o me equivoco, no, metros por segundo, que estoy hablando, 340 metros por segundo, correcto. En el agua viaja más y en el sólido viaja más. Entonces, ¿cómo te conviene a ti? Pues a mí me conviene pues tener obviamente que necesito en este caso el papel o el trapo mojado, porque es un sólido el trapo, y aparte está mojado, obviamente el sonido va a ser mucho mejor. Estas líneas telefónicas de casa, que todavía tenemos de casa con líneas, es un cable, no hay circuitos eléctricos, es un cable, es un hilo. Toda esta red es un hilo. ¿Por qué? Porque el hilo es un sólido y corre más rápido el agua. Si pudieran haber mangueras de agua, sería más rápido todavía.
Entonces, por eso, chicos, ¿ya? Pero sí, sí, pero eso es muy extraño. En realidad, creo que todos nosotros vamos a tener un estetoscopio en la casa, un estetoscopio en el consultorio, un estetoscopio en la universidad, en donde sí vamos a tener estetoscopio, ¿no? Chicos, les están pasando la lista, hay un foro ahí, porque tienen que participar a todas las, no sé cuánto, pero creo que 70-80% de las sesiones, participar de inicio a fin. Eh, Quédense a las sesiones, le agradezco. Eh, Al ratito voy a hacer un agradecimiento especial, pues, a mi amigo que me dijo, nos ubicamos, porque yo tenía un grupo de WhatsApp, me tuve que salir porque no podía comprometerme porque estaba full esta semana, este mes, entonces quiero agradecer a la sociedad, Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad Nacional de Santa y al joven amigo mío, Gerardi, Gerardi que fue quien me invitó. Gerardi, ¿cómo estás, Gerardi? Por aquí te vi. Gerardi Chinchay. Yo me acuerdo más tu nombre, porque tengo agregado tu nombre. Te agradezco que me hayas invitado, espero que no sea la única. Acuérdate de mí, me gusta enseñar, me gusta practicar, me gusta conocer. Nos vemos, chicos, me despido de cada uno de ustedes porque yo en 10 minutos tengo otra actividad, así que nos vemos. Ahí está mi link de YouTube. Les invito a ver algunos videos para que más o menos vean lo que hago. No soy popular, no me gusta ser popular, prefiero que lo vean 10 personas que les interese a 1000 personas y no. Y tienen mi número, que los voy a compartir. Si quieren hablarme al WhatsApp o que no me pidan pues para hacer exámenes, pues no. Ahí está, chicos, es mi número. Lo voy a pasar por el chat. Así a alguien le interesa, conversamos, le doy un consejo. Ay, le estoy dando socio. Les puedo dar algunos libros que me pueden decir, ¿de dónde puedo sacar este tema? Les puedo dar un libro, alguna revista. Ya, ahí están mis 2 correos. Ya, le voy a dar la hoja de historia clínica para que ustedes lo tengan, pues si pueden practicar pues en su casa, no sé, o lo tengan pues de recuerdo. Ya, chicos, nos vemos con todo, nos vemos, sociedad. Hasta luego, doctor. Cuídese. Gracias. Bueno, chicos, tienen ahí el link del pase de lista. Recuerden que tienen aproximadamente ya 16 minutos para llenarlo y pues nos vemos en las siguientes ponencias. Tengan buenas noches.